Bienvenida, bienvenido a Escalando Agencias, el programa donde hablamos de cómo escalar agencias, empresas de servicio y, cómo no, cosas dulces también, que nos interesan mucho. Tengo aquí conmigo a Miguel, de Estudio Bisiesto. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien. Además, hoy hay que decirlo, grabamos justo después de comer, así que vengo con la tripa llena y con mucha más energía de lo normal. Hora del postre, ¿vale? Hora del postre Hora del justo. postre. Entonces, me pregunto yo, esta época del año tan extraña, porque ha pasado el verano y ya no hay helados, o sea, porque es que es así. Bueno, nuestro invitado hoy sabe lo que digo. Te pasas aquí por Benicàssim y los puestos de helados han desaparecido. Y dices, ¿por qué? Si había muchos. Pero es demasiado pronto todavía, aunque solo por unos pocos días o semanas, como para que haya turrones en el súper. ¿Qué comemos en esta época del año? Yo estoy muy dentro de que la tarta de queso es atemporal. Sirve para cualquier ocasión. Para aperitivo, para postre, para merienda, para desayuno, para tus amigos, para los niños, para tu mascota. Una tarta de queso en tu vida te hace sonreír. Va a haber que hacer una tienda de tartas de queso o algo, ¿eh? Que va saliendo Sí. muy habitualmente. Sí, a ver si luego pasa como los malos vendedores de droga, que la consumen antes de venderla, ¿no? Pues probablemente nos pasaría parecido. Oye, vamos a entrar en materia porque hoy tenemos además invitado de excepción, Alfredo Cebrián, CEO y fundador de 480. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Pues ahora un poco puteado, porque vosotros habéis dicho después de comer, pero yo no he comido. Y Será estoy verdad. oyendo aquí hablar de postres y tal, y digo, es que es rarísimo, ¿no? Que empecéis a hablar de postres un día que yo no he comido, digo, estos lo saben. Es feo, ¿eh? Es Empecé feo. aquí a Como salivar y detalle. tal. Lo tenemos Pero que bueno, hasta ahora preguntar bien, la próxima el día vez. iba bien, hasta que me he conectado con vosotros, el día iba perfecto. Es verdad que uno de los tres está ahora mismo por debajo, o sea, claramente. Pero bueno, de aquí remontamos, Alfredo, 100%. Hay que decirlo, nos diste el lujo de acompañarnos en el evento que hicimos de Escalando Agencias justo antes del veranito, en junio este año, en 2024, que fue una pasada. Lo que pasa es que te tuvimos nada más que 20-25 minutitos ahí para charlar contigo y ya nos dejaste con ganas de más. Te agradezco que hayas venido hoy a charlar. Si te parece, empiezo con el esquema habitual, te hacemos preguntas de contexto, de ahí Vale, pues sacamos un punto de partida, ¿vale? muy Venga, bien. pues vamos a por ello y vamos a hacerlo rápido para que puedas comer. Si oís ruiditos, que están Tranquilo, es masticando que algo. he almorzado fuerte, os voy a ser sincero, había almorzado Bueno, es fuerte y verdad estoy que como... el Tengo un esmorzar se llama allí, ¿no? El esmorzaret. Fem un Ujú. Sí, yo no lo esmorzaret. practico mucho, pero hoy justo he podido Hoy ha escaparme, tocado. tenía un recadito que hacer y aprovecha. Venga, pues vamos a por ello. Empezamos por cargo en la empresa. Dije que eras CEO y que habías fundado 480, ¿es correcto? Sí, lo fundé junto a mi socio Sergio Aguado. Perfecto. ¿Hace cuánto la fundasteis? Pues en noviembre de 2011 constituimos. Estuvimos lo típico un añito antes de constituir, como éramos autónomos trabajando bajo la marca y tal, pero oficialmente el 28 de Fenómeno. noviembre de 2011, así que ahora Pues dentro 13, de nada 14, pues 13 añitos. 13 añitos. Y en esos 13 añitos, ¿a qué punto habéis llegado? ¿Cuántas personas tenéis ahora mismo en la empresa? Y si puedes contarme también cómo se estructuran, es decir, qué áreas o departamentos tenéis dentro. Pues ahora lo que es el grupo, ya os cuento esto de grupo, somos unas 300 personas y la estructura tenemos como lo que es la oficina de grupo con servicios ¿Generales? centrales de recursos humanos, de comunicación, administración y finanzas, seguridad, estrategia y dirección y alguno me dejaré. Y luego lo que son ya las unidades de negocio, que son unidades especializadas por producto o servicio. Y estas líneas ¿Vale? de negocio, unidades de negocio, pues algunas se corresponden a compañías que hemos adquirido y otras las hemos desarrollado nosotros desde cero, ¿no? Y en cada unidad de negocio, pues ahí tiene su director o directora, su equipo técnico, de soporte, de marketing especializado en ese producto o servicio y digamos que tienen ya sus departamentos especializados, ¿no? Fenomenal. ¿Cuántas empresas componen el grupo, Alfredo? ¿O Bueno, cuántas empresas o ahí cuántas unidades? sí, son Valorar. 7 unidades de negocio porque luego lo que es la estructura, ¿no?, de compañía con sociedades es algo mayor porque hay, pues, por ejemplo, unidades como Sofistic, que es la de ciberseguridad, tenemos empresas en varios países, ¿no? Pero eso ya es un tema más... Entendido. Sí. Entendido, sí.
Sí. Vale, de cara, bueno, ya para empezar de ahí saldrán preguntitas seguro. A nivel de facturación anual, y si puedes contarnos también crecimiento que ya hayáis experimentado estos años para hacernos una idea. Pues mira, te puedo dar la foto de desde 2020, que Vale. fue el año que salía la bolsa, a la compañía bolsa. En 2019, que era el último ejercicio cerrado, si no recuerdo mal, estábamos en 2 millones y pico de ventas y unos 200.000 euros de EBITDA, ¿no? Y ahora, pues lo que hemos hecho es lo que eran ventas, ahora es en torno a nuestro EBITDA, 2 millones, y estamos en torno a 20 y pico millones de ventas. O sea, hemos multiplicado por 10 Por 10, ¿no? el tamaño en estos 4 años. Qué Y barbaridad. es un poco Enhorabuena. el Enhorabuena por eso. resumen, no es totalmente lineal, todos los años crecemos. Es verdad que cuando Ujú. hay adquisiciones de compañías, pues ese año das un salto más significativo. El año pasado, Claro. 2023, hemos crecido algo más del 20%, ha sido un año en el que no hemos hecho ninguna adquisición. Ha sido todo crecimiento orgánico. Qué bueno. Voy tomando notas. Me vas a perdonar, que son muchas cosas. ¿Cómo, para conseguir esa facturación, entiendo que al haber varias unidades quizás es un poco complejo, pero no sé si sabrías decirme número de clientes o distribución de la facturación? Es decir, no sé si en todas esas unidades trabajáis como para un grupo de clientes global, cada una tiene... Bueno, al final hay clientes que sí que contratan, ¿no? De forma más transversal productos de diferentes líneas. En conjunto tenemos más de 1.500 clientes y ahí sí que hay segmentos muy dispares, ¿no? En área de ¿Vale? ciberseguridad trabajamos mucho para clientes de un tamaño mayor, bancos, infraestructuras. Tenemos un producto que es para Facility Management, que igualmente es para empresas muy grandes. Y luego tenemos otros tipos de producto como Matrix, que está muy orientado a la asesoría y gestoría y demás, que es el típico producto de... Sí, de hecho, en la cifra que te he dado no he contado los clientes de Matrix, pues si no nos vamos a los 2.000 y pico, porque Matrix tiene una cartera muy amplia de clientes pues, que pagan su licencia y tienen esta utilidad, Ah, ¿no? que es Este como un servicio. producto, ¿no? Por lo que entiendo. Eso es. Sí, al final nosotros siempre el esquema, aunque tengas diferentes líneas de negocio, es poner un producto o servicio de tecnología en el cliente en una modalidad que es, aunque sea producto, pues es software as a service, o sea, nos ocupamos de todo, ¿no? El cliente se beneficia del producto, pero no se preocupa de, de tener que desarrollar el nada o actualizar a los X años, ¿no? Entonces Ujú. vamos creando modelos que son muy recurrentes, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pues yo creo que por aquí me quedo, porque tenemos suficientes ingredientes para que para avanzar. ¿Tú qué opinas, Vamos, Corti? da para varias temporadas con todo lo que ha dicho ya Alfredo y conociéndolo un poco todavía más. Me apetecía tratar principalmente dos temas, aunque luego se darán más cosas. Recuerdo, Alfredo, cuando Ujú. estuve en tu OFI antes del evento, que me estuviste contando un poco la historia de 480, o sea, hay muchas cosas que quedaron grabadas, pero una particularmente me flipó tu visión, como muy desde el inicio tenías claro, ¿no? El crear pues una empresa de servicios que tuviera margen, primando la calidad, ¿no? Y tu visión de que en muchas ocasiones las empresas no como que venden con poco margen y eso te mete en una rueda de hámster que es difícil de salir. Y es algo que vemos un montón de veces, ¿no? Lo complicado que es una vez que te has metido en esa vorágine del precio, de no entender muy bien tal. Cuéntanos tu visión, ¿no? Y cómo lo plantas desde un inicio. Yo creo que es muy inspirador para que nos escuchen. Sí, ahí es verdad que es algo que también es muy importante, ¿no? Compartíamos la visión totalmente Sergio y yo, ¿no? De decir, oye, hay que poner en valor el trabajo que realizas, ¿no? ¿Y quién no va a estar de acuerdo con esto? ¿No? ¿Quién no va a estar de acuerdo en poner en valor un trabajo que tiene una calidad? Lo que pasa es que de decirlo a hacerlo hay un trabajo que hay que hacer y muchas veces yo creo que al principio, sobre todo pues, las empresas de servicios o que básicamente podemos empezar, ¿no? Con nuestro trabajo, que no necesitas una gran inversión porque lo que estás ofreciendo son tus capacidades, pues por esto de arrancar y de, oye, empezar cuanto antes, relajamos mucho, ¿no? Esta parte de las finanzas.
¿no? De hacer numeritos y de ver si se está poniendo valor en términos económicos o no tu trabajo. Y yo no digo que no, porque todos hemos palmado pasta en proyectos y demás, y si lo miras con perspectiva, pues has aprendido y puede que haya casos que esté bien, pero se tiene que hacer a conciencia, es decir, se tiene que hacer no por una inercia o por desconocimiento de que estás palmando pasta, sino como una apuesta tuya, ¿no? Y en este proyecto me meto y ya veremos. Y lo que suele ocurrir, pues, es lo contrario, ¿no? Que yo, pues, siempre veo muchas compañías, hablo con mucha gente que tiene empresas de diferentes tamaños, pero sobre todo empresas, pues, que están por debajo, digamos, de las 20 personas o que acaban de empezar, ¿eh? Son los founders. Y este caso de vamos hasta arriba de trabajo, pero no llegamos en lo económico, vamos muy apretados, es súper común, ¿no? Y cuando eso ocurre, pues ahí suele haber varios problemas, ¿no? Uno, no se han hecho bien los números, no se está poniendo en valor el servicio que se presta, quizá el modelo puede tener ciertas perversiones, que si queréis luego entramos ya más en detalle en los modelos, en los contratos que firmamos o no firmamos, ¿no? Porque al principio muchas veces ni se firma, te aceptan el presupuesto y como da miedo poner un contrato, no sé qué, pues empezamos y facturamos, ¿no? Hay determinadas perversiones que incluso pueden hacer que un presupuesto que sí que estaba bien planteado, pero enseguida lo que es el servicio del proyecto vaya abriéndose, dispersando, mutando y acabe siendo un poco rentable. Y como esas patas que si no controlas bien, pues claro, te empiezan a canibalizar. Porque pues tienes la suerte que tienes clientes, tienes trabajo, pero no tienes tiempo para reflexionar sobre estos temas, tomar medidas. Luego hay clientes que ya los tienes, que llevas un tiempo con ellos y dices, ostras, ahora igual debería de cambiar la mecánica que he creado con este cliente, ¿no? Cambiarle las condiciones y eso también es difícil si lo haces a posteriori. Y nosotros sí que desde el principio, pues Sergio y yo teníamos muy claro, oye, hay que poner en valor esto, hay que tener claros los números y luego esa fortaleza, ¿no? De llegado el momento, decir que no. Y dices que no en momentos en los que a lo mejor estás pasando la mano ahí por la pared, no tienes un duro, no cobras, y llega alguien y, claro, pues hay empresas que tienen su fuerza, tienen tal, oye, te traigo un proyecto, intentan enamorarte con el proyecto, con el futuro con nosotros, para bajar costes, y tú tienes que decir, no, es que este es nuestro precio. Porque si aceptas eso, pues es lo que digo, ya empiezas a cavar tu propia tumba. Y luego salir de ahí es complicado. Es complicado. Entonces, esa era una visión pragmática de decir, vamos a hacer unos números, vamos a ver siguiente paso, a qué números aspiramos y empezar a modelizar los servicios y nuestros precios basándonos en un modelo muy claro, ¿no? Y luego, a la hora de ejecutar, pues ser escrupulosos, ¿no? Con ese tema y hablar abiertamente con el cliente, ¿no? Cuando hay tensiones a veces también nos cuesta. Y los buenos clientes no quieren proveedores que vayan a morir. No. Sobre todo proveedores de las cosas, de los servicios que prestamos nosotros, ¿no? Tanto una agencia como una empresa de tecnología, yo siempre he pensado cómo puede ser, ¿no? Que una agencia no gane dinero. Eso se supone que es uno de los consultores clave, ¿no? Para hacer ganar dinero a los clientes. Y a veces pasa, ¿eh? Que las agencias tienen grandes ideas y hacen muy buenos proyectos en cliente, pero consigo mismos se maltratan un poco. Sí, hay muchas cosas que han salido de esto que vamos a ir rascando. A mí hay, por ejemplo, un dato base que yo hablando con muchas consultoras grandes siempre me han dicho, dice, nosotros jamás vendemos un proyecto por debajo del 34, 35, 36%. O sea, para eso, hasta para poderlo vender con menos de ese margen, eso que tiene que pasar por un sitio especial que te lo aprueben. ¿Por qué? Porque al final dices, mira, esto es lo que me cuesta vivir. O sea, yo para respirar, para que la compañía respire, mis costes minimísimos son del 30 y pico %. Por ahí, por encima, tiene que haber un margen, que es lo que quiero que me sobre el proyecto, un margen comercial y ya lo que quieras, ¿no? Y aunque solo sea esa escala de números, yo creo que ya te ayuda un poco a dimensionar, al menos oler cuando estoy en peligro. Vosotros que, no sé si tenéis alguna escala de margen bruto, de margen neto, ¿con qué grandes números trabajáis para oler si tiene sentido o no lo que estáis haciendo en cada cliente? Claro, nosotros hemos ido evolucionando y ahora nosotros tenemos muy modelizado todos nuestros productos y servicios, cada cosa que sacamos al mercado, hasta el punto de que no tiramos de una política general, ¿no? Hay
hay productos y servicios que sabes que tienes que ir a márgenes pequeños, pero el modelo da porque te generan volumen, porque puedes aspirar a un mercado muy grande con una estructura contenida. Y hay otros que el ticket mínimo, ¿no? Que sería un poco el equivalente a lo que hablas tú, o el margen mínimo a aplicar, pues tiene que estar más definido porque sea proyectos pues, de más envergadura y con menos clientes. O sea, lo que hemos hecho que al nacer con esa cultura ahora es como que tenemos todo muy procesado a nivel financiero, ¿no? Todos los costes y mes a mes pues vamos viendo el cierre por cada una de las líneas, por cada país, podemos ver el margen que estamos generando, las desviaciones con el presupuesto. Pero al principio, claro, el tema es que aplicar quizá, ¿no? Intentar aplicar esta metodología desde el principio así es muy difícil. Yo no habría podido. No tienes nadie, no tienes equipo de administración y finanzas, tú lo haces todo. Entonces yo lo que siempre recomiendo, sobre todo los primeros años y hasta que tienes cierta dimensión, hacer números muy esenciales y sobre todo con mucho ojo en el criterio de caja, ¿vale? Porque ahí también nos podemos engañar y hay empresas de este tipo de tamaño, así en torno a 20 personas que yo las analizo y digo, joder, van bien y estoy seguro de que tienen una sensación de que van muy mal, porque tienen estrecheces de tesorería. Es decir, generan beneficios, pero nunca disponen, ¿no? de ese colchón de tesorería en su cuenta porque vas creciendo, entonces lo que generas lo vas consumiendo y yo he hablado con gente que ha venido angustiada pensando que le iba mal la empresa, ¿no? Porque dices que tengo que pagar y no llego. Digo, vale, pero no es lo mismo no llegar porque no vendes o porque tienes clientes malos que no te pagan que porque estás creciendo, tienes aquí un circulante que tienes que atender y bueno, hay que estructurar esto un poco, ¿no? Entonces, al principio es tener muy clara la caja, pero sobre todo una caja, yo lo que hacía, y esto es lo que he hecho yo, y además era súper artesano porque yo no soy financiero, ahora puede que pueda considerar más, ¿no? Pero entonces Sergio y yo lo que hacíamos era contar las gallinas que entraban por las que salían y sobre todo proyectar a 12 meses. Yo creo que eso es lo vital. Mínimo 12 meses móviles. O sea, no hacías, ahora voy a hacer 2025 y ya. No, cada mes que habías actualizado un mes real y proyectas por el otro extremo, ¿no? El 12º mes. Y lo que proyectas lo tienes que proyectar no con los costes actuales, que ese es otro de los fallitos que se suelen cometer y que te pueden meter una rueda de hámster, sino que lo proyectas con la evolución de la empresa que quieres tener, ¿no? Si tú quieres tocar los salarios de tu equipo o contratar nuevo personal, pues todo eso lo vas metiendo en tu modelo, ¿no? Y dices, bueno, por aquí yo en el mes tal, y así vas viendo si tu tesorería y el margen que estás generando te dará suficiente para hacer ese tipo de evolución. Y utilizas ese modelo para fijar precio, porque tú al final tienes ahí tus costes reales y proyectados, ¿no? En base a lo que quieres ser. Y entonces, pues eso lo empiezas a dividir entre tus unidades productivas, que para mucha gente que nos verá serán horas, ¿no? Es decir, oye, nosotros vendemos tiempo, aunque sea, hay gente que vende tiempo directamente, ¿no? Que bolsa de horas, todo esto. Hay gente que va a proyectos, tal, pero detrás están las horas. O sea, la materia prima escasa que manejan es horas y no puedes vender 2 veces las mismas horas de una persona, aunque hay gente que lo hace, pero no deberían, ¿no? Y entonces tú dices, oye, pues voy a ver cuál es mi stock de horas con el equipo actual, con lo que vaya incorporando. Muy importante meter en estos modelos, ¿no? Es decir, márgenes de seguridad, pues sabemos que los proyectos son erráticos, que hay problemas, pues no puedes aspirar a decir, oye, como tengo, ¿no? Por cada persona 40 horas, bueno, ahora si lo reducen son 36 y 36 son facturables. Pues no, aplica ahí margen, sabes que la gente se tiene que formar, hay que dar, bueno, pues a lo mejor tengo que tener un 80% de la gente que tengo aquí dando servicio es facturable y un 20% es tiempo que se dedica a otras cosas necesarias, ¿no? Formación, estrategia interna, de margen de error. Entonces tú vas dividiendo todos tus costes proyectados entre esas horas por meses y vas viendo, pues eso, tu coste traducido a hora, ¿no? Y ese es como tu nivel de break-even. Ahí tienes que saber que si vendes por debajo de ese precio, pues aunque vendas todas tus horas vas a estar palmando pasta. Y a partir de ahí el margen tiene que darte, pues, es un mix de ver el mercado, decir, oye, es que si me paso, pues no me van a contratar, me estoy saliendo del mercado. Y vas jugando y vas pues, diciendo, oye, pues si cobro así, genero tanto, puedo
hacer estas inversiones o las tengo que retrasar un poco más o buscar financiación externa, ¿no? Pero es ese Excel con dos bloques, gastos e ingresos. Lo importante es mantenerlo y lo importante es que proyectemos, que ese Excel salga del plan de negocio, de la visión del negocio que tenemos. No de cuánto pago ahora y si llevo a lo de ahora ya está, porque los ingresos de hoy tienen que financiar con el margen el crecimiento futuro. Si lo que ofreces a tus clientes tiene un valor cualitativo importante, pues ahí está el arte de poner en valor esas cosas y de sacar un buen margen, ¿no? Y decir, oye, yo lo estoy entregando al cliente casi de desligarlo, ¿no? Lo que hablamos, yo he vendido un proyecto que a lo mejor a mí me cuesta poco tiempo a día de hoy, pero ahora es que tengo que capitalizar toda mi formación, todas mis experiencias pasadas y las de todo mi equipo. O sea, yo no solo no estoy apretando un tornillo, ¿no? Yo si puedo prestar este servicio es por algo más. Entonces, también los profesionales que se dedican a este tipo de cosas, en una hora tienen que meter toda la inversión que hemos realizado y a veces no somos conscientes, ¿no? De todo lo que le aportas a un cliente, ¿no? El típico ejemplo, ¿no? De, oye, con una tirita te ha arreglado esto, es $1.000.000. ¿No? El que sabía dónde poner la tirita era yo, ¿no? Es que es así, es lo que dices tú, ¿no? Hay muchas cosas que damos por supuestas porque las sabemos, pero justo que te contrata porque él no las sabe. Que si lo supiera hacer o tuviera tu experiencia, no te necesitaba. Has hablado de la gestión del cash flow, que yo creo que es un temazo porque muchas empresas mueren por ese tema. Aunque pueda sonar básico, pero si hay alguien que está en esa situación que tú has descrito, ¿no? En el fondo dices, voy vendiendo, vendo bien, en teoría, pues el P&L me dice que debería ir bien, pero veo la cuenta cero. ¿Cómo hay que gestionar esto? Creo que hay es un tema de financiación, bancario, tal. ¿Cómo le recomiendas tú a alguien que lo aborde? Pues mira, lo primero y una cosa que hacemos poco es hablar con tus clientes. Y esto le sorprendería a la gente. A veces nos da miedo, ¿no? Entre los clientes queremos ser siempre muy guays y todo va bien, pero los clientes son empresas y saben de qué va todo esto. Y hay una parte de financiación que puede que un cliente para el que tú le estás dando valor te pueda ayudar, ¿no? Y a veces por no hablarlo y cambiar un modelo, igual hay un cliente que te puede pagar todo un año por adelantado. Si tú le expones y, joder, pues habrá ahí una negociación, ¿no? Entonces, la primera fuente de financiación de una empresa son sus clientes. O sea, eso, pues ya que es la primera y no solo por vender, sino por los acuerdos que puedas llegar con ellos. Pues trabaja eso. Oye, que ya lo he trabajado y sigo, ¿no? Porque el mercado es así y los clientes que tengo pues no se prestan tanto a poder adelantarme. Pues hay que ver también los proveedores. ¿Qué pasa? Que en este segmento en el que nos movemos nosotros, los proveedores son poca parte. El proveedor es el personal y con el personal hay que cumplir, ¿no? Entonces, si con este, por así decirlo, circulante, ¿no? Tengo que pagar las nóminas antes del día 30, pero mis clientes, por lo que sea, pues me pagan a 60, 90 días, aunque no deberían ahora en día hacerlo, pero lo hacen. Pues bueno, mira tu modelo. Me ha gustado, no deberían. Miras tu modelo, miras este cash flow y ves, oye, cuál es ese circulante que tengo siempre como pendiente, ¿no? de cobro. Y eso es lo que los bancos más fácil te van a financiar. Claro. Es su negocio principal. Pero también, como vimos, ¿no? En esta cultura de las startups, tal, y confundimos muchas cosas. Joder, es que hay gente que tiene un buen negocio que solo necesita circulante y se mete un inversor. Y dices, hostia, ¿cuánto te ha metido? Porque le has dado el capital para toda la vida a cambio de ese dinero. Y si tú te vas a un banco y le enseñas tu flujo de negocio y tienes ya cierto recorrido, oye, pues quiero, ¿no? Y hay muchas herramientas para financiar desde la línea de crédito, pero luego hay anticipos de facturas. Bueno, vosotros ya los manejaréis, ¿no? Pero es tener como, al final todo se basa en lo mismo. Esta cosa gris que a mucha gente no le gusta, las finanzas y tal, pues es que en una empresa hay que dedicarle un poquito de tiempo, todos los meses. Yo creo que eso es la clave, ¿no? El no ver el balance y el PIG, ¿no? Eso es cosa del contable. Eso, ¿no? Me llega una vez al año, lo firmo y no lo miro. Pues míralo, analiza tu balance, siéntate, pregúntale qué quieren decir todas esas cosas. Porque al final las empresas que acaban yendo bien y ganan pasta y tal es porque
porque es al revés, ¿no? Porque su cuenta de resultados y su balance se lo saben al dedillo y saben dónde están las oportunidades y saben cómo financiar con el menor coste, que es a base pues, de optimizar el circulante con tus clientes y proveedores. Y tienen una buena interlocución con los bancos, ¿no? A los bancos hay que verlos pues, como un proveedor de dinero, tampoco hay que asustarse, ¿no? Los tiempos de ponerse el traje para ir a ver al director del banco ya han pasado. Son gente accesible que tiene sus objetivos de vender productos y están encantados de recibir empresas a las que puedes darles dinero. Y luego pues te vas de una sucursal, cruzas a la de enfrente y comparas condiciones, te vas con el mejor. Con ese tamaño, pues hay que intentar, si tú tienes un negocio que de verdad va en positivo y solo es un problema de caja, eso hay que financiarlo sin avalar. Sí. O sea, eso que no te coman la oreja ni nada, ahí ya no hay riesgo, es circulante. Otra cosa es una inversión. Yo entiendo que si vas a un banco, es una inversión, algo nuevo, con riesgo, pues te va a decir, yo te pongo, pero tú también tienes que arriesgar, ¿no? Pero cuando ya negocias circulante y tal, porque también he visto mucha gente que lo ha pasado mal, porque se ha metido en pólizas de crédito para circulante y tal. Y bueno, el banco siempre que tú pongas la firma no te va a decir que no. O sea, ellos por defecto, claro, pues su trabajo es dejar dinero con máxima rentabilidad y mínimo riesgo. ¿Vale? Y tú tienes que a partir de ahí pues jugar a decir, a bajar tu riesgo y a bajar el coste. Y es eso, yo creo que detrás de todo esto es pues que falta a veces esa cultura o no queremos ver de que una empresa pues tiene ese componente. Claro. Tiene ese componente, ¿no? Y si no quieres jugar ese componente, pues tienes que diseñar una empresa muy, muy manejable. Que yo veo, hay gente que es así, que pasa de todo esto y tal, y aún así viven bien, pero porque es 5 personas, Claro. y cuando va bien, y cuando va mal, pues se adaptan. Y hay gente que gana dinero porque venden muy bien, se ponen mucho en valor, entonces el margen es tan alto que no tienen que ir haciendo ingeniería fina ni nada, ¿no? Y ole, vale, pero esos casos muy específicos donde te lo has montado así. El 90% de las empresas que vamos creciendo nos vemos más en esta situación de sí, pero no, parece que va bien, pero nunca veo el dinero en la cuenta. Sí, tal, ¿no? porque al final el dinero que va entrando también financia tus inversiones, lo que has dicho, cada vez voy a más, ¿no? Si te mantienes estable en un punto. Nosotros algo que hemos aprendido también es, que lo has dicho tú muy bien, ¿no? Ver al banco como un proveedor y entender que hay un trabajo con él de demostrarle, ¿no? Que sabes lo que te haces, que es, oye, te pido un poquito de dinero con el plan, te lo voy a ir devolviendo. A lo mejor a veces incluso, nosotros esto nos ha aconsejado hace tiempo, ¿no? Aunque no lo necesites mucho, pues pides tu línea de crédito, tiras un poquito, lo devuelves, vas demostrando un poco que eres confiable, al año siguiente la renuevas, que has crecido un poco, pides más y al final, en los tiempos en los que más o menos te va bien, te vas consiguiendo opciones de financiación que siempre vienen bien, lo que has dicho tú, para el circulante, pero sobre todo para un momento determinado, oye, o aguantar un bache que a veces vienen o poder cometer una inversión cuando ya te has ganado la confianza del banco. Y cuando lo ves así, yo creo que también te cambia la película. No ir al banco cuando estás jodido, que es lo que solemos hacer todo, porque en ese momento es cuando nadie te da dinero. Dicen, oye, si me viene porque no puedes pagar el mes que viene, pues mira, este es máximo riesgo, aquí no voy. Que ir antes. Así es, sí. No, a ver, yo es verdad que no soy muy amigo de tener disponible o deuda sin saber para qué. ¿Vale? Ahora es que cambia, ¿eh? Cuando ya eres más grande y tal y tienes un equipo de director financiero, ¿no? O alguien que se ocupa de eso, puedes hacerlo, ¿no? Pero en una empresa más pequeña tiene sus riesgos. O sea, si no tienes bien y sabes para qué es y cómo lo vas a utilizar, pues al final la disponibilidad de ese extra pues tiene el otro contrapunto que puedes tomar decisiones un poco más a la ligera. Pues somos humanos, ¿no? Y pues bueno, como tengo este extra, pues voy a hacer esta compra, voy a hacer este no sé qué. Y no eres tan disciplinado, ¿no? Gestionar el exceso es tan crítico como la falta de... Pero si eres una persona que te consideras o un equipo que se considera disciplinado, que puede gestionar eso bien, pues sí, porque es lo que dices tú, bueno, pues lo estás pidiendo en un buen momento, tienes ese colchón, si además lo estás pidiendo cuando no lo necesitas, las condiciones van a ser mejores, intentas negociar que no tenga un coste si no hay disposición, ¿sabes? Para no tener costes un coste muy bajito.
Y así, pues bueno, tienes ese margen, ¿no? Por si con algún proyecto algo se desvía, pues sabes que puedes vivir. Pero ya sabes que estás financiando un proyecto que tiene una contrapartida, que va a haber un ingreso en un momento dado, ¿no? Claro. No te compras un coche con la línea de crédito, ni haces cosas raras, ¿no? O montas fiestas para el equipo. Las Justo. fiestas, esas cosas, ¿no? Se tienen que hacer con lo que va dando el negocio, con la reinversión de lo que da el negocio, ¿no? Yo alucino, pero esto es cultural. Pero, joder, las startups que levantan pasta, ¿no? Y montan, lo primero que hacen, los saraos y tal, que al final lo intento yo mismo justificar, ¿no? Cuando lo veo, digo, bueno, claro, ahora necesitan equipo y esto pues para captar ese equipo y tal, pero digo, ¿qué parte será esto y qué parte es ya, ¿no? Gozarlo. Y a mí siempre me ha dado mucho miedo cuando un inversor ha puesto dinero en 480. Miedo no, respeto es la palabra, miedo no, pero respeto decir, esto es una promesa. Esto no es que... De hecho, odio lo de levantar dinero, ¿no? Es que levantarle a alguien algo, levantarle la novia, levantarle... Joder, Sí, no suena. sé. O sea, es que es un término de... A mí, hemos levantado... Que yo sé que la gente ya no lo... Pero todo ese... Digo, no, a mí me ha invertido un inversor y es a cambio una promesa y tienes que trabajar para que sea rentable para él esa inversión que ha hecho a largo plazo y tal. Y si luego las cosas van mal, no pasa nada, porque tú lo has hecho bien, has dado la cara y un inversor tampoco es tonto y sabe dónde mete el dinero y sabe los riesgos que hay, ¿no? Pero hay que Claro. cumplir. Entonces, para mí el día después de levantar una ronda de financiación es día de trabajo máximo, ¿no? De intensidad máxima y de ponerse las pilas para que la gente que ha metido la pasta, pues algún día vea la rentabilidad Total. de esto, ¿no? No ponerte a celebrar así tan... Sí. Hablando de levantar, pero vamos a lograr inversión. No, vosotros lo que has dicho tú, 2020, o sea, porque la historia 480 mola por muchas cosas, tienes mucho planteamiento, pero también es relativamente atípica para comenzar como una consultora. Y es que vosotros eso, con 2 millones de facturación, os planteáis salir a bolsa, em, que son palabras mayores a cualquiera que lo diga, ¿no? Luego nos cuentas también la experiencia y encima hacéis una adquisición, si no recuerdo mal, muy al inicio, no sé si fue antes o después, relativamente grande. Entiendo que tú ya tenías una visión o sea, cuéntanos un poco tu visión y cómo das con ese camino, que yo creo que, lo dicho, es atípico, ¿no? A lo mejor en el mundo de las startups es más habitual, no en bolsa, pero pues consiguiendo una ronda, pero en el mundo de las consultoras ya ves una salida al BME a los, yo qué sé, por a los 20, 30, 40, donde estáis ahora, ¿no? Quizás hubiera sido más adelante. A ver, yo creo que no es tanto, ¿no? Una visión tenemos una visión, vamos a comprar empresas, vamos a salir a bolsa. Y a veces la memoria también juega malas pasadas, pues cuando vemos todo en retrospectiva, por darle sentido ordenamos, ¿no? Las piezas, y esto fue así y tal, como si todo estuviera escrito. Pero si haces un poco más allá y rascas, dices, no, esto ha habido también, pues, prueba-error y ha habido tomas de decisiones, pues, analizando la realidad en cada momento y cambios, ¿no? De rumbo. Hay una visión que tiene que estar compartida con tus socios, pero es como el dibujo grueso, ¿no? Es decir, oye, no te juntes con un socio que quiere un despachito de autoempleo y no quiere líos y otro que quiere montar Inditex, ¿no? O sea, si juntas esas piezas, pues en un momento porque las decisiones van a ir en direcciones opuestas. Ahora, si estás con un socio, en mi caso, que era pues, como yo, ¿no? Experimental, con humildad, pero sin ponernos límites. Oye, pues vamos. Y pues eso ya entra en sintonía. Y luego nosotros lo que yo diría que el germen de que hayamos hecho todo esto es que no nos dejamos llevar por el esquema general o por lo que parece o no parece apropiado o por modas, no sé cómo llamarlo, ¿vale? O sea, nosotros somos muy de ir a la nuestra y de intentar ver la realidad con la mente abierta y lo más escéptica posible, ¿no? Como los extraterrestres que acabamos de llegar aquí y no me cuentes historias, que yo quiero ver las cosas, no opiniones, ¿no? Entonces, ese sistema nos ha mantenido muy abiertos siempre a analizar todas las posibilidades. Claro, hay gente que ya unas no las mira porque ¿cómo voy a mirar yo eso si soy una... Bueno, pues salir a bolsa, pues bájate y mírate qué requisitos hay, ¿no? Y si los cumples o no. O sea, pero no, es que, ¿por qué no?
O sea, si cumplen los requisitos y lo que te ofrece, crees que está alineado con tus objetivos de empresa, ¿por qué no? No, ¿estás loco? Pues no. Es analizar las cosas. Entonces, como nosotros teníamos claro que queríamos evolucionar, que queríamos hacer cosas, que queríamos ir creando una empresa al principio de desarrollo de apps, pero luego ya fuimos viendo que la tecnología, que todo iba a algo más amplio, que no nos podíamos quedar ahí. Nos apasiona el mundo de la empresa, el mundo de la tecnología y fuimos evaluando las posibilidades. Y lo que sí que aprendimos pronto es que entre servicio y producto, pues queríamos ir decantándonos a tener más producto. Por el tema de la escalabilidad, por el tema de por muchos temas, ¿no? Ya no solo el puro de negocio de que un producto puede tener más escalabilidad, es más recurrente, más estable para la empresa, sino también porque en cierta medida tienes como más impacto, ¿no? Tú creas un producto, lo piensas y te puedes poner foco en eso, ¿no? Cuando trabajas todo a medida para un cliente, pues son las ideas del cliente, ¿no? Y tú puedes focalizarte, que no está mal, ¿eh? En dar un buen servicio y tu innovación es el proceso con el que das el servicio, el talento que pones a esa disposición, también aporta las ideas, ¿no? Pero en un producto es como algo más del equipo, ¿no? Que pones tú en el mundo. Entonces tenía la componente económica y de modelo de negocio que nos gustaba más, el tema del producto, y esa componente que también nos apetecía, ¿no? Como proyecto en sí. Y probamos a sacar productos y, bueno, pues no salieron como nosotros teníamos previsto. O sea, nos salieron mal, tenían clientes, y dices, oye, pues es que es un producto que va bien o va mal. Pues, nuestros productos llega un momento que ya no quemaban más dinero, que eran sostenibles, pero no llegaban a ese tipping point para decir, oye, es que esto sí hay que mantenerlo y evolucionarlo pues, para reinvertir. Y es ahí cuando nos ponemos a analizar de nuevo, oye, ¿qué podemos hacer si queremos producto y estamos viendo lo que cuesta crear un producto desde cero y tal? Pues empiezas a analizar empresas. Al principio las analizas no con la perspectiva de comprarla ni nada, sino de aprender. Decir, oye, pero ¿qué empresas de producto hay en España? No, pues claro, si nos fijamos, ¿no? En Google, tal, ahí, pues los ejemplos no nos sirven. Queríamos ver gente más cerca de nosotros que hubiera recorrido unos años y entonces te pones a analizar y es cuando descubrimos que había muchas empresas pequeñas de producto en España y que no eran startups, ¿no? Siempre hablamos, te imaginas startups. No, eran empresas con 20, 30, 40 años que habían dado con un software de nicho. El primer caso así pues fue Asintec, que tienen Check-in Plan, que es un software para gestionar todos los trabajos de facility service, de limpieza, seguridad, ¿no? Pues la limpieza en hospitales, que es muy específica y tienes que registrar pues que se ha hecho, o cuando hay una petición pues que eso llega a la empresa proveedora o sea, es un software muy, muy de nicho, muy a lo mejor gris, pero que es importante para el día a día de muchas cosas que pasan y no nos damos cuenta. Pues como ese había más ejemplos, ¿no? De empresas que iban muy bien, tremendamente rentables, con un recorrido. Y es donde nos planteamos decir, oye, vamos a acercarnos a estas empresas y empezó a surgir la idea de poder adquirir alguna compañía, ¿no? Así como para dar un salto de crecimiento. Y como estábamos mirando esa parte de crecer, desinvertir, y ahí ya sí que hubiéramos tenido que hacer ronda o alguna fuente de financiación para invertir en producto, ¿no? Si hubiéramos cogido el camino puro de desarrollar nuestro producto, pues igualmente necesita inversión para hacer todo ese recorrido, porque es muy difícil solo reinvirtiendo llegar. O das con algo que el mercado te lo has encontrado ahí, ¿no? Y te subes a esa olita. Que alguna empresa que hemos comprado lo han hecho muy bien así, ¿no? Te pegas al cliente y vas desarrollando el producto con la demanda que te va y las características que el propio cliente te va pidiendo, ¿no? O necesitas inversión. Entonces, pues, de nuevo, pues analizar qué formas había para financiarnos, fondos, bancos y estaba la bolsa como una vía para salir. Me estoy enredando mucho, digo. Nos viene Súper genial. interesante. Sí. Porque al final, pues hay mucha gente, incluso nosotros, que está escuchando y es otro camino que no solemos contar. Entonces, mola el proceso. Aquí Alfredo preguntas como muy si lo que puedas contestar, ¿no? Pero en ese momento que hace la ronda, ¿cuánto dinero conseguís, cuántos diluís y cuánto cuesta salir a bolsa? Luego, porque también entiendo que tiene un coste, ¿no? Salir de aquella era MAP todavía, creo, y luego pasó a ser BM Growth, o no sé si ya tenía. Cuando nosotros salimos ya era BM Growth. Ya, vale. Sí, cambió un poco antes. Lo que pasa es que nosotros también luego miras y hay golpes de suerte por el camino, porque
No, pues pensamos en salir a bolsa, ¿no? Pero es verdad que cuando hay algunas ideas impuestas, ¿no? Digamos, en la sociedad o en el tejido en el que nos movemos, eso son barreras. O sea, cuando hay una idea impuesta alrededor tuyo de que una empresa de Castellón pequeña no puede salir a bolsa, ¿no? Y eso se ve como ¿no? el pensamiento normal. Hay cierta barrera porque tú necesitas que la gente reme, te ayude, tu equipo, los proveedores, tal, que se lo crean. Hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Y nadie lo va a hacer si no se lo creen. Entonces salió entorno premercado, que ahí sí que todavía, si no recuerdo mal, era MAP, porque bolsas y mercados españoles pues dicen, oye, hay que... Ellos desde el otro lado ven pues que la bolsa está muy lejos de las empresas y que por eso salen pocas. Dicen, joder, tenemos aquí una plataforma que es buena para las empresas, pero pues, también tuvieron los casos de Gowex, tal, y habían tenido ya un problema en el pasado que les podía haber afectado y tal, pero bueno, renuevan imagen y crean entorno premercado que era como, al final es un programa de formación, fundamentalmente, ¿no? Para decir, oye, una empresa que se lo esté pensando viene aquí y va muy bien porque te ponen en contacto, primero pues te van estructurando, oye, qué implica, tienes muy buenos profesionales que te van explicando por áreas y tú ya vas entrando en contacto con el ecosistema, ¿no? Alrededor de la bolsa de proveedores que necesitas y demás. Y eso le dio un empujón. Entonces fuimos seleccionaron a 3 empresas y una fuimos nosotros. De las primeras 3 empresas, pues una fuimos nosotros. Luego ya se abrió y se podían apuntar más. Y la primera que pasó en torno a premercado a BME Growth fuimos nosotros, porque tú de entorno premercado no estás obligado a salir. Esto también te ayuda a valorarlo. Claro. O sea, están ahí, te hacen el ejercicio de algunas cosas, hacerlas como si estuvieras, ¿no? Pues comunicar hechos relevantes, auditar cuentas. Si quieres estar en entorno premercado, tienes que cumplir con eso para ver que pues eso, cumples con ese ejercicio, ¿no? Y el coste es muy variable. Es como todo, es muy variable. Se publica, ¿eh? Si alguien tiene curiosidad, todas las empresas cuando salen en el informe de resultados, creo que es en el del primer año, no sé si en el del documento de incorporación o en el siguiente informe, pero seguro si buscas en Google costes, todas las empresas publicamos el coste que ha tenido para nosotros la salida a mercado. Y entonces pues puede oscilar de 200.000 euros, menos lo veo complicado, a mucho más, porque ahí también se mete muchas veces el coste. Si haces una ronda de financiación en la incorporación, es una ampliación de capital, suelen meter el coste, hay un banco colocador que te ayuda a conseguir inversores y eso suele ser una comisión del banco colocador. Entonces, claro, si levantas mucho capital, el coste sube, pero es un porcentaje de lo que tú has conseguido como fondo. Claro. Nosotros, tú puedes salir sin hacer ampliación de capital ni nada, que se llama listing, ¿no? Al final es como cambiar la forma en la que funcionan tus acciones. Tus participaciones sociales, pasas a SA, y en vez de tener que ir a notario cada vez que hay una compra-venta entre socios, pues las pongo en este sistema que nos permite comprar y vender desde nuestra web del banco. Eso es el listing. Y como ahí pues la gente empieza a comprar y vender, pues el valor ya se empieza a generar por el mercado. Y luego ya pues está lo que sería una oferta pública, que es ofrecer acciones, que puede ser un cash out de que socios, imagínate, tú tienes un recorrido y una manera que tienen muchos fondos o emprendedores de capitalizar, ¿no? Y decir, oye, quiero que llegue hasta aquí, ahora quiero dinero yo. Pues es ofrecer parte de tu empresa a nuevos accionistas, pero vendiendo acciones que son tuyas. Claro. Eso es un cash out que se llama. Entonces no es que hagas una ampliación de capital y el dinero va para el dueño o los accionistas de la empresa que quieren vender sus acciones en ese momento. Y luego ya, pues en nuestro caso lo que hicimos es una ampliación, es un poco un tecnicismo, ¿no? Pero nosotros hicimos una ampliación previa a la salida, porque uno de los requisitos es que tengas cierta dilución, cierto número de accionistas antes de salir. Entonces esta ampliación que haces un mes o 2 antes, se considera y te la llevan los asesores de la salida, o sea, se considera parte de la salida, aunque técnicamente es previa, la has hecho antes de salir a bolsa, ¿no? Y así traes los accionistas y cumples ese requisito que puede ser el más técnico, ¿no? Tienes que tener un número de accionistas. Entonces era que tener accionistas que con el menos de 5% cada uno, entre todos sumen más de 2 millones de capitalización. Es una regla de 3
pero lo que quieres es que tengas ya minoritarios. Porque, claro, imagínate, haces un listing y sois 2 socios. Sales al mercado y no vendéis acciones. Pues Ahí el está. mercado no está para eso. Y os quieren un mínimo, lo que se denomina free float, que es mínimo de accionistas minoritarios para que haya mercado y haya compras y ventas. Esa ampliación levantamos 2,5 millones, he dicho la palabra prohibida. Y claro, fue muy chulo porque todo esto te vas enfrentando así por primera vez, tal, y dices, joder, ¿en qué lío me estoy metiendo? Tal. De cara afuera pones cara de que lo has hecho 20 veces, ¿no? Y estuvo guay porque era un buen momento. Nosotros tenemos previsto salir en marzo del 20, que no sé si os acordáis lo que pasó. Sí. Para casi esas semanas salió el tema del COVID. Entonces ahí paramos, claro, porque era una locura. Pero salimos en octubre. O sea, al final cuando todo estaba el panorama como estaba, pero teníamos controlado. Y se vio, había cierta visión de que las tecnológicas, el tema del COVID era viento a favor, ¿no? Porque hubo un auge. Entonces era un buen momento para salir, hicimos la ampliación y fijaos que esto tú haces, ¿no? Empiezas a hacer el banco de colocación, pues es como que abre un libro, ¿no? De accionistas y empieza a recoger peticiones de inversores de los bancos que dicen yo quiero acciones, tal. Van anotando cada inversor, cada accionista cuántas acciones quiere de esos 2,5 millones que tú has previsto hacer ampliación de capital. Pues normalmente eso tú le das un periodo, un mes, o pues, como que vas, porque tienes que hacer hasta un poco de roadshow, presentar la compañía varias veces, ¿no? Te vas por las ciudades ahí para darla a conocer. Es así, Digo, reuniones más petit comité, más tal, pero tienes que dar a conocer, acercar tu compañía a los inversores. Pues nosotros, claro, en ese momento abrimos el libro, creo que fue un jueves, y el viernes por la mañana llaman que llevábamos 16 millones de petición, de demanda, ¿no? Jope. ¿Qué hacemos? Lo cerramos ya el libro, tal. Y claro, tuvimos que mantenerlo abierto porque había mucha gente, amigos, clientes, que dijimos, oye, y tenían ganas de entrar. Y como esperaban poder ir al banco el lunes, o, ¿sabes? Claro, si lo abrimos jueves, lo cerraban el viernes, se quedaban fuera. Y dijimos, bueno, pues vamos a dar unos días más para que la gente que quiere sigan poniendo las órdenes, porque luego tú con eso, pues, distribuyes, pues, proporcional o por igual, los 2 millones. Teníamos margen, por cómo se hizo, para haber ampliado incluso más dinero. Decir, oye, eran 2 millones, pero como hay tanta demanda, hacemos 5, ¿no? Pero no lo hicimos porque en aquel momento necesitábamos 2,5 millones y no queríamos regalar más empresa. Claro. ¿No? Y es que vas perdiendo, te vas diluyendo, ¿no? Y entonces hicimos los 2,5 millones, lo más repartiditos posible. Curioso, porque la gente se quejaba, ¿no? Es que solo he podido meter... Cuando la gente se queja de que solo ha podido meter X inversión en tu empresa, ¿no? Y tal. Claro. Pero yo no lo vivía así en plan, wow, ¿sabes? O sea, es una emoción positiva y una responsabilidad. O sea, claro. decir, vale, ahora esta gente hemos levantado unas expectativas y tú ahora tienes que currar. Y te tienes que afianzar el proyecto y que vean que han hecho bien. No. Además de primeras, ahora tienes 2,5 millones que no has gestionado en un año, ¿no? Por decirlo así, en inversiones, y que tienes que conseguir que eso te haga que la empresa valga más, ¿no? Esa visión vuestra. ¿En ese momento ya teníais claro la adquisición que ibais a hacer? Porque entiendo que eso luego fue adquisiciones, ¿o es el momento en el que empezáis ya a evaluarlo más fuerte? Sí, nosotros hicimos, cuando estábamos preparando para la salida a bolsa, hicimos las 2 primeras adquisiciones previa a la salida. Por eso es que estábamos en 2 y nos parecía poco. Nos parecía una dimensión que podíamos cumplir, pero claro, tú sales al mercado, cumples con todo, estás ahí, pero también tienes que ser atractivo, dar cierta seguridad. Hay empresas que salen sin facturar, porque son empresas, pues no sé, por no irme a casos típicos de software y tecnología, sino imaginaos una empresa que está patentando un nuevo medicamento, ¿no? Y es pura inversión. Y necesitan, pues podría salir, ¿no? Y oye, tú presentas esa tesis, la gente cree en el proyecto, invierte y está sin facturar. En este tipo de mercado se puede. Pues, pero a mí, por el tipo de empresa que éramos, digo, no hay una justificación, ¿no? Para salir tan pequeños. Entonces, compramos a Syntec y Sofistic en 2019 o el 20, ahora me estoy liando. Bueno, previo a la salida. Yo diría que fue abril del 19, pero ahora... Sí, seguro.
en el 19. Sophistic, que es una firma de ciber, ¿no? O sea, ya tenía producto ya, ¿verdad? Sí, es una empresa de ciberseguridad. Ahora os cuento el tema del producto porque hemos acabado, ahora tenemos líneas que es producto propio y líneas que vendemos producto de terceros, como un partner, ¿no? Y eso, compramos estas dos compañías. Asintec estaba en torno a 2 millones de ingresos, era como comprar, duplicar nuestro tamaño. Y ahí, en esa fase nos fuimos, porque era antes de la salida y tal, nos fuimos al banco y a socios del entorno, clientes que habíamos tenido, que, pues Pavasal, que está en nuestro consejo ahora, que eran clientes y les gustaba la empresa, y dijeron, oye, pues les presentaron la oportunidad, vieron que les sorprendía, era como una sorpresa decir, pero ¿qué estoy diciendo? ¿Vais a comprar una empresa más grande que vosotros? Tal, sería bolsa, pero ¿qué me estás contando? Pero luego les llevabas el Excel y como es gente seria, pues miraban y decían, pues no, esto no es ninguna locura. Claro. Y atabas bien las cosas para darles cierta garantía de que ese dinero era para eso, ¿sabes? Lo tienes que trabajar bien. Y entonces, pues financiamos la mitad con una ampliación, 1 millón, ese fue incluso antes de los 2 millones y medio anteriores, ese fue como la primera gran ampliación de 480, ese millón y 1 millón de deuda bancaria, que nos dejaron los bancos para hacer esa operación. Y con eso compramos Asintec y Sophistic. Vale. Sophistic en realidad es una empresa que fundó un amigo nuestro, que éramos... Entonces fue algo muy natural. Sophistic, claro. conocíamos la empresa. Que fue el fundador, era Ángel, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, que estuve comiendo viernes con él, un crack también. Levantáis 1 millón de deuda. En ese momento, esas compañías que comprabais, ¿qué vida generaba? ¿Se puede saber? Me refiero porque entiendo, y corrígeme, ¿no? Pero claro, vas al banco explicándole muy bien la operación y entiendo enseñándole los números de cómo la vida y el crecimiento de estas empresas que compras se va a repagar, entiendo. No es casi un tío, déjame esto, que en 3 años esto está pagado solito. O cómo es, si me equivoco, ¿eh? Sí, no, a ver, efectivamente tú tienes que ir con un plan de negocio y los números hechos. Lo que pasa es que 480 ya per se, o sea, el banco, aparte de ver el activo que compras es bueno y que es generador y que, joder, no te estás metiendo en un pozo sin fondo, en nuestro caso, 480 también era rentable. A lo mejor era menos, ¿no? Entonces estábamos, pues, 2.200.000 euros, pero a la vez de esos 200.000 que eran de beneficio, que es poquito, pero también estábamos reinvirtiendo mucho en ir adquiriendo equipo, estructurándonos, o sea que el banco cuando rascaba decía, joder, es que esta empresa en realidad tiene capacidad de generar más, lo que pasa es que está reinvirtiendo y estructurándose. Entonces das doble garantía porque así como en Estados Unidos y demás sí que hay operaciones, ¿no?, que se apalancan mucho en el bien que compran y tal. Aquí pues te piden que tú también tengas un nivel de solvencia fuerte, claro. Para financiar, sí. Pero bueno, claro, era lo que has dicho tú, el Excel sumabas y dices, vale, están creando un negocio que puede pagar de sobra la deuda que están generando. Y era una deuda, nosotros dimos 1000 vueltas por toda España porque al principio nos enviaban a divisiones de los bancos que llevan todo el tema de startups, venture debt. Pero claro, eso está pensado para deuda de startup de mucho riesgo. Entonces tú mirabas y entre las acciones que les tenías que dar 20% de coste, ¿sabes? De la deuda. Algo dices, es demencial, ¿no? Claro, yo entiendo que si fuera con un PowerPoint, dices, joder, es que me están dejando un dinero a riesgo porque no avalas en venture debt, pero claro, si llevan un pastizal, sí va bien, ¿no? Pero en nuestro caso digo, oye, que es que esto es como una empresa, tiene sus ingresos, tal, no te estoy presentando un PowerPoint. Y luego fue desde las oficinas de nuestros bancos, lo que habéis dicho antes de tener un buen histórico, pues claro, llevan años con nosotros, vieron los números, nos conocían y dijeron, no, esto es una deuda normal de banca, empresa, y era cuando los tipos estaban bajos, financiamos yo creo que en promedio por debajo del 2% tipo fijo y con un poquito de tiempo de carencia para, si había ese primer año que compras una compañía, salen muchos gastos que no tienes previstos, ¿no? Inversiones que haces. Y muy bien, o sea, todas las operaciones las hemos estructurado más o menos así, una parte de ampliación, deuda, y entonces ahora vas pagando la deuda y conforme la deuda baja, porque vas generando caja y la vas devolviendo, claro. pues conforme vas bajando la deuda tienes más capacidad otra vez para volver a comprar compañías e invertir. Me ha recordado lo del vídeo del tipo fijo, no sé si os acordáis de los dos, que se viralizó por internet. Sí, no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo de los... Sí, es que el tipo fijo es imbatible. Y eso está Alfredo. Y dejo ahora a Miguel ya que pronto seguro tiene muchas cosas.
A ver, y esto me puedo equivocar, es sensación, ¿no? Pero ahora creo que la parte ciber, lo que era sofisticantes integrado, es una gran parte de vuestro negocio, ¿no? Es decir, me da la sensación de que esas adquisiciones, claro, se han llevado también a otro nivel. Cuéntanos un poco eso, cómo el 480 da hoy, si le quieres ver, qué porcentaje es de aquellas operaciones. Sí, bueno, ahora realmente es que 480 es un holding tecnológico, ¿no? Nosotros lo que hacemos es invertir en tecnologías que creemos que son útiles para las empresas, necesarias, que tienen recorrido y entonces sí, nos vamos componiendo estas inversiones para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque pues, hay gente que prefiere más el modelo foco, un producto. Yo aquí, pues, nuestro foco es en nuestro portfolio y luego cada equipo tiene foco en su producto. Es que por debajo tienes ese foco, ¿no? No es que estemos todos vendiendo de todo como un modulaque, ¿no? Es que cada empresa tiene su marca, cada unidad de negocio tiene su producto y nosotros lo que estamos acumulando es muchísimo conocimiento, muchas experiencias. Entonces no es lo mismo una compañía que va sola, que una compañía que va con un grupo como nosotros que tienes muchas experiencias acumuladas, muchas sinergias, buenas prácticas que has probado en una línea de negocio y puedes aplicar en otro. Es decir, joder, puedes activar muchas palancas, ¿no? Y luego la fortaleza, es decir, una empresa pequeña por sí sola pues va a tener dificultades de financiación, de tomar determinados riesgos para innovar y esa es la oportunidad que vimos, ¿no? Que muchas empresas que iban solas habían creado su producto, pero llegaban como hablamos con las agencias, ¿no? A ese tamaño de 20 personas, una empresa que va bien, que es rentable, pero dices, ostras, para el siguiente paso que falta un poco más de management, estructura. Y a lo mejor pues hay casos en los que hay gente que ha ganado dinero con esas empresas y ya está cansado, ¿no? Y esa segunda etapa sola no le apetece hacerlo. Hay casos que no ven cómo hacerlo, ¿no? Porque son perfiles más técnicos o que están más focalizados en la entrega de valor, pero no en la parte de estructurar eso como negocio. Hay diferentes casos, pero es como que hay un techo que si lo quieres superar tienes que cambiar. No puedes, a base de esfuerzo y haciendo lo mismo, crecer a partir de ahí. Porque ahí es cuando la empresa crece más de lo que tú puedes controlar directamente, ¿no? Sería el resumen. Hasta 20 personas, pues puedes controlar todo puede pasar por ti. Es bastante jodido porque ella es gente, pero hay muchas empresas que son así. Y a partir de ahí no. Tienes que tener un management, una estructura, tienes que delegar de verdad, responsabilidad y entonces al adquirir esas compañías nosotros les ayudamos en ese proceso, las hacemos nuestras, pues son 100% nuestras y les damos esa vida y podemos hacer inversiones en tecnología que benefician a varias líneas de negocio. No es lo mismo que hacerlo una. Y ahora Sophistic pues estará, bueno, sí es la línea de negocio que genera más, ¿no? En cuanto a ingresos, porque es una línea en la que hemos invertido mucho. Sí. 9 millones, ¿no? Porque veo 2024, ¿puede ser? Sí, es que como estamos al cierre semestral y no hemos publicado, voy con un poco de miedo porque Sí, solo lo que se pueda. publicamos, no sé, creo que es en 2 semanas ya lo publicamos el semestral. Digo, pero a ver si va a patinar y os doy el que no he publicado y me llaman, ¿no? Te dejamos pensar bien, te dejamos pensar bien. Oye, tío, que has dicho esto y no estaba publicado. Y entonces me baila y digo, este porcentaje ya no sé si es el del cierre del 23 o el de este semestre. Son cosas de esto, ¿no? Sí. Pero sí, es la línea que más ingresos genera, que más crece, porque la ciberseguridad, pues ya sabéis, no hace falta que os explique, ¿no? Es el momento. A mí me mola por un poco también, a ver, y lo conecto con una cosa que estaban en el slide de Protege que hace poco, ¿no? Que están comentando, ¿no? El cierre Tupperware después de mucho tiempo que se va a pique, ¿no? Y en esa discusión hablamos del dilema del innovador, ¿no? Que yo creo que lo que pasa es, creo que todas las compañías nos tenemos que reinventar. Y me flipa mucho, ¿no? El ejemplo 480, como naces y tampoco había pasado tanto desde el nacimiento y ya planteáis reinventaros de empresa de servicio a producto y oye, y adquiero estos productos en ciber tal. Y luego, cuando lo ves, lo que decías tú antes al principio, ¿no? Luego es muy fácil desde ahora tirar el hilo para atrás, pero es verdad que yo creo que esa actitud, ¿no? de tengo que estar haciéndome challenge continuamente a lo que estoy haciendo y entender qué es lo siguiente y apostar por ello, es lo que te hace crecer. Cuando te llegas al conformismo de, no, si yo lo que estoy haciendo para mis clientes sirve, ya con esto tiro, oye, vas a poder crecer seguro en tu tiempo, pero estamos en un sector
el tecnológico que cambia tanto, o sea, lo que decíamos, ciber, pues hace 5 años ciber ya era algo, bueno, pero hace 10 casi no era nada, era como si está ahí, pero no nos importa, hace 5 empieza a ser algo y a día de hoy ciber es como una de las grandes, ¿no?, necesidades de todas las empresas de todos los tamaños y hay fondos públicos para aburrir y dices, ostras, hay que tener esa visión, ¿no?, y esa apuesta. Sí, al final es lo que hablábamos, ¿no? El mantener la mente abierta. Y luego has dicho algo que es verdad que a nosotros nos caracteriza esta, diría de forma enfermiza, que es el estar siempre revisando todo. O sea, cambiando todo, cambiando todo. A veces incluso demasiado, pero siempre tenemos esa cultura de decir, oye, porque algo se haya decidido hace poco, si ya se ha demostrado que era una mala decisión, no hay que mantenerlo, ¿no? Que a veces eso lo hacemos mucho en la empresa de, joder, si esto lo cambiamos hace poco, pues otra vez. Pues sí, porque hemos probado y ha sido un error. Entonces no tenemos miedo al cambio, a cambiar las cosas, los sistemas de trabajo, el organigrama. O sea, es siempre buscando la mejor adaptación al mercado, la mejor oportunidad. Eso también tiene cosas muy buenas porque permite que haya carreras muy chulas dentro de la empresa, porque das oportunidades, ¿no? Se abren nuevos puestos para la gente. Y ese cambio constante y ese no ceñirnos a lo que pone en el manual, porque eso yo creo que es un problema. Ese dogmatismo que hay a veces de las cosas se hacen así y tal. Hay mucha gente dando consejos por ahí que es un peligro, es un auténtico peligro, porque no han hecho nada. Y yo no soy de los que diga, oye, para ser consultor has tenido que tener tu empresa. Yo creo que puede haber, que es bueno tener gente que ha tenido la experiencia real, eso es de lujo y hay que escucharlos, aunque a veces también están sesgados por esa experiencia. Y esa experiencia quiere decir que no se puede hacer de otra manera. Y puede haber consultores muy buenos en un plano más teórico que lo que tienen es tiempo para profundizar en un tema o en algo y te dan esa visión. Pero lo que no se puede es no tener ni profundidad ni experiencia. ¿Sabes? Y ir así, Que es lo habitual. oigo cosas, veo vídeos en YouTube, me hago un PowerPoint y le vendo a la gente el sistema. Y dices, hostia, que el sistema, que luego las cosas en el mundo real son muy diferentes, a las películas y a los libros y que luego los casos de éxito, a mí me encanta, joder, todos estos libros cuando ves, ¿no?, los grandes proyectos, por no hablar de casos concretos, ¿no?, las grandes empresas, en la biografía. Joder, yo me nutro de eso, pero no a lo mejor como la gente suele hacerlo, ¿no?, de querer repetir o... Si al final lo que te demuestran normalmente todas estas biografías y todas estas historias de éxito es que tuvieron un camino muy loco y muy diferente, que en su tiempo se salieron del dogmatismo y de lo que los demás decían que era el método que había que seguir. O sea, el único patrón que encuentro en los casos de éxito es que hay un punto de irreverencia o de querer encontrar tu camino, ¿no? Es decir, entonces tú aprendes, no empieces de cero, que, joder, ese sería el otro extremo y eso en la empresa lo digo, hay que informarse, hay que coger lo que están haciendo los grandes porque pues es adelantarte, pero a partir de ahí tienes que crear y dar tu capa personal y intransferible de forma de hacer las cosas si quieres, pues eso, llegar más lejos, ¿no? Total. Miguel, te dejo Joder. a ti porque si no capitalizo. Es que a Alfredo le tenía muchas ganas, entonces... Y mira que he Me hablado parece con él, bien. pero es que es para rascar con él mucho rato. Dale cañote. Me parece bien. Yo me lo he estado disfrutando y además el otro día, como quien dice, te tuve, Alfredo, solo para mí en ese escenario. O sea que hoy está disfrutando de la charla. Mira, la verdad es que casi da como para cerrar con lo que acabas de decir, ¿no? O sea, después de ver todos los casos de éxito, a ver todos aquellos que tienen, o sea, todo lo único que tienen en común es ese hambre de hacer algo distinto, de hacer algo a tu manera. Les dan ganas de cerrar, pero sí que quiero preguntarte, tío, ¿qué haces en el día a día, ¿no? Porque esto que donde estás metido es un embolado. Intento explicarme. Me fijo en todo, estoy pendiente de todo, quiero innovar, las finanzas, esto lo puedo comunicar, esto no, cosas que me están enriqueciendo por el camino, pero en realidad hacen cosas que a lo mejor tú tampoco controlas. Entonces, hasta dónde llegan tus manos, ¿no? ¿Cómo puedes alcanzar la compañía? ¿Cómo es una semana tuya, tío? Y dónde puedes impactar y de qué manera, ¿sabes? Es quizás lo que más curiosidad me da. Pues bueno, yo tendrías que elegir una semana del año porque no habrá otra igual. O sea, no soy una persona de hábitos. Sé que están muy de moda, pero es que
Yo tuve un poco a esa época de decir, joder, pues tendré que tener hábitos, ¿no? Y tal. Y enseguida descubrí que Y no. ya se te pasó. Sí, no, es que además, a ver, esto ya va más en el plano personal y cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Pero creo que ahora estamos un poco también enfermos, ¿no? Es como ese egocentrismo de convertirnos en seres superiores y inspirados y levantarnos a las 5 de la mañana 5 de la y mañana, los desayunar, barpees. un limón a bocados y, joder, digo, macho, pues yo qué sé, a ver, yo soy de Teruel y soy así como más de pueblo, ¿sabes? Y no, aparte por mi carácter y tal, pues soy una persona bastante con tendencia al caos, ¿no? No soy el típico persona estructurada con su horario tal, pero esta forma de ser lo que sí que me obligó es como a tener siempre muy pendiente hacia dónde voy, ¿no? Y a mí lo que me quema mucho es perder el tiempo en cosas que no me llevan hacia donde quiero ir. Hay cosas que hay que perder el tiempo porque el sistema está montado así, hay burocracia, hay compromisos, pero yo no pierdo el tiempo por no saber dónde ir. Entonces sí que tengo siempre claro pues la visión general y luego como proyectos y peldaños, ¿no? Que hay que caminar para llegar ahí. Y entonces mi día a día, hoy en día yo diría que es, o el símil que más me gusta es verme como un entrenador. ¿Sabes? Es como decir, yo creo que cuando quieres escalar, digamos que tienes que pasar de ser jugador, ¿no? Estás ahí en tu empresa y muchas veces estás tú haciendo proyectos a los clientes, vendiendo, estás en el terreno de juego, pero si quieres escalar, tienes que salir del terreno de juego. Tienes que reflexionar, coger todo lo que has aprendido tus años de jugador y aprender y cambiar el chip y nuevos skills que son nuevos y te tienes que volver un entrenador, ¿no? Tienes que diseñar la estrategia, configurar el mejor equipo y luego estar muy pendiente de ese equipo, ¿no? Pero no de ir y si no mete gol saltar tú al campo. Imaginaos lo ridículo, ¿no? Que sería un entrenador que salta al campo, ¿no? Que dice, joder, no estés metiendo y les coge el balón y tiran a canasta y sería absurdo, ¿no? El entrenador va Total. observando, el equipo necesita esa visión desde fuera, más pausada, más y necesita recibir ese feedback constante y necesitan que les ayudes a tomar decisiones, no porque seas mejor, sino porque es tu rol, porque tú tienes que tener el tiempo para hacer eso, ¿no? Y entonces, pues es esa transición y hay gente que le cuesta dejar de ser jugador, porque también tiene sus cosas, tiene... cuando estás en el cliente y en el día a día hay mucho sufrimiento, pero también hay mucha gratificación instantánea, ¿no? El día que vendes un proyecto, el día que estás en un no sé qué, en un lanzamiento, lo que sea. Y cuando estás ahí, pues más en la parte de estrategia, primero, que del día a día solo te llega lo malo, porque nadie entra, no, oye, que vengo a decirte que he ido todo de puta madre, todo bien, que no te... ¿Sabes? Eso, la gente cuando Que eso ocurre se se puede va. hacer. Que esto hay que Sí. decirlo a los equipos, chavales. Si queréis decir que todo va de puta madre, de vez en cuando lo podéis ¿Sabes que a mí decir. si ahora entra alguien así diría, se ha vuelto loco, esto no es Me va normal? a pedir algo, me va a ¿Qué pedir un le aumento de pasa? sueldo. Sería como una sospecha ahí de... Entonces, es verdad que cuando tú vas evolucionando a esta figura de entrenador, pues lo que te viene son esos los problemas. Perdona que siga con el símil, ¿no? Pero es que es así, las lesiones, Es este se bueno. va, el otro no sé qué, y tú, pues, o sea, tomar esas decisiones críticas para que el equipo siempre esté en condiciones, ¿no? Y ayudarles a progresar. Yo creo que para mí una de las cosas que más me gusta, soy mucho mejor ayudando a lo mejor a progresar a alguien que a mí mismo. O sea, yo tengo que disimular para que no se vea lo cafre que soy, pues entonces perdería la confianza de la gente a la que ayudo. Pero sí que, pues, aparte, pues una persona que me gusta estar al día, pues, leer, dedicar tiempo a trastear, yo trasteo mucho para aprender cosas nuevas y necesito tener ese tiempo para transmitirlo y luego a pensar mucho en el largo plazo y levantar la cabeza y ver si hay cosas que pueden cambiar el rumbo. Pero bueno, mi día a día es ese, mi día a día es pues, muchas reuniones, tengo como mi equipo directo, que es el que luego pues llega, ¿no? En capas a toda la empresa y haciendo seguimiento de proyectos, de planes que tenemos de trabajo, de cómo van las cosas y tomando muchas decisiones en equipo y cambiando las cosas constantemente. Y hay una parte interna que es esa, que me encanta, y otra parte más externa, pues estando en bolsa, tienes que representar a la empresa, tienes que hablar mucho con inversores de referencia, accionistas. Hay una parte ahí bueno, que te toca hacer también y que no la puedes
descuidar. Entonces es ese mix entre, hay épocas que son exhaustivas de reuniones y tal, que también tuve que aprender que eso no es todo perder el tiempo, porque una época que yo lo veía todo perder el tiempo, como no tengo tiempo para trabajar y empezar a asumir que no, que es tu trabajo y que además si te lo tomas como tu trabajo y entonces ya pones foco en hacerlo bien y en sacarle retorno, hay potencial en estar representando a la empresa o en a veces conocer gente que no sabes dónde te va a llevar, ¿no? Pues estar aquí con vosotros pues es divertido y parte de mi trabajo y no tengo claro que esto tenga un retorno directo, pero es una oportunidad para hablar del proyecto, que alguien lo pueda escuchar y yo qué sé, ¿no? Seguro que salen cosas buenas. Y luego pues intento combinar eso con tiempo para yo, digamos que mi trabajo cuando me pongo delante del ordenador, que hay gente pero entonces tú, si ya no estás en clientes, ya no haces proyectos, pues es ponerte delante del ordenador, revisar muchos datos de la propia empresa y analizar cosas de fuera, a entender cómo está el mundo, ¿no? Voy a por la última pregunta, Alfredo. Ese tiempo que tienes que pensar en largo plazo, hoy ya lo has contado, tienes un equipo cercano, entiendo, de confianza, una estructura creada que, bueno, puede ser cambiante, pero de alguna manera está consolidada. Aunque sea por vuestro tamaño, no habría otra manera, ¿no? Pero de cara a llegar hasta aquí, se ve que de manera clara, por lo menos desde mi punto de vista, habéis tomado ciertas decisiones audaces. Y además alineándoos con tú y tu socio, como mínimo, si no con más gente. Entonces, esa visión de largo plazo, de algún modo tenía que estar ahí. ¿Algún truco que me cuentes, que yo voy muchos pasos por detrás, para conseguir sacarle el tiempo que hace falta a mirar a largo plazo y no estar intentando entrar al terreno de juego olvidándose de que eres entrenador? Bueno, ahí es que es como estoy un poco eso, lo que decía antes, ¿no? Antes, en contra de los dogmas y la guía, también me daría miedo empezar yo a sentar cátedra, ¿no? Pero bueno, yo creo Hombre, pero que en tu hay experiencia, tips, sí, hay claro. cosas clave que creo que además son de sentido común. La primera es que yo no sé si tuve suerte o qué, pero el socio con el que me junté, ¿no? Y él también lo dice mucho, Sergio, juntarte con alguien diferente a ti, pero con quien compartes lo necesario para convivir, ¿no? A nivel de pues, unos principios, unos valores, una base humana, pero luego en todo lo demás muy diferente, ¿no? Técnica y profesionalmente de campos diferentes. Luego pues nos equilibramos en cuanto a la versión del riesgo. Yo en cosas pues a lo mejor soy más arriesgado y él pues es más sensato, ¿no? De decir, oye, pues... Y los dos hemos sabido ceder, ¿no? Él ha sabido ceder y decir, joder, pues tengo que confiar en Alfredo, tal. Y yo en otras cosas, pues cuando ya era todo el tema de tecnología, me llamaba, vamos a cambiar. ¿Qué te voy a decir? A mí me parece una locura todo eso que me decía, pero Pero confía. vale. Sí, y entonces la confianza es la sangre del crecimiento, pero es que se habla mucho de valores y cultura y tal, y luego ves a la gente cómo actúa y no hay confianza real. Todos pensamos que es que lo vamos a hacer mejor, ¿no? En esas micro decisiones que toman el día a día, hay muchas veces que ya lo hago yo, que lo voy a hacer mejor, o no sé, es como la falta de desconfianza hace de la empresa pegajosa, entonces no puede evolucionar porque siempre hay alguien vigilando lo del otro, no sé qué, y Sergio y yo siempre hemos dado, creo que mucha confianza al equipo. O sea, confianza suicida, diría, ¿no? Es decir, no pasa nada. Venga, tiremos para adelante y así es como la gente crece. Yo ahora que ayudo a gente, a que es la primera vez que empieza a supervisar equipos, los managers, hay, por ejemplo, ¿no? La típica situación de necesito a alguien que haga esto, pero todavía no está preparado, ¿no? Entonces lo vas alargando para ver si un día está preparada para, yo qué sé, que lleve una responsabilidad X en la empresa. Pues no lo sé, yo he tenido la mala suerte de que nunca he encontrado a nadie preparado para una nueva responsabilidad antes de ejercerla. Es que hay un periodo que dices, o sea, quiero gente, no tiene experiencia, pero quiero que la tenga. Es una contradicción. Entonces, o arriesgas y dices, bueno, es una preparación mínima, es una predisposición, tiene el potencial, ¿no? Eso es lo que hay que ver. Y luego muchas veces nos preocupamos de tonterías porque tú puedes probar y si te equivocas, pues ya rectificarás, ¿no? Y probar con la gente y hablarlo abiertamente. Vamos a probar esta nueva posición, voy a estar tal. Y cuando le das a alguien ese campo y confías y le dejas equivocarse y cuando se equivoca asumes tu parte de responsabilidad para descargarlo y
y le haces ver que no pasa nada y ahí la gente crece. Porque sí que hay gente que tiene equipos, que monta estructuras, pero luego a veces es muy paternalista, ¿no? De querer proteger y yo te lo reviso o yo voy contigo, no sé, es como... Pero no, has llegado aquí, pues ahora tira adelante. Y tú eres entrenador, no juegas. Eso es como mantenerte ahí. Yo creo que esa es la posibilidad, el tener mucha gente muy capaz que apuesta por el proyecto, que si tú los conoces te da la sensación de que es la punta de lanza de la empresa esa persona, por cómo te habla del proyecto, pero porque tienen responsabilidad real, capacidad de decisión, porque tienen esa confianza del equipo, eso hace que crezcas. Porque yo estoy hablando con vosotros y en 480 están pasando ahora mismo 1000 cosas. Os vais, buscáis en LinkedIn. Yo a veces me informo de 480 en LinkedIn, ¿no? Porque Claro. publican cosas, eventos, esto es tanta gente tomando decisiones a favor de obra y creyéndose el proyecto que es una pasada. Es una pasada. Pero como seas de las personas que se enfada porque fíjate, ha organizado no sé qué y no estás jodido, pues no escalarás jamás. Tú no te tienes que enterar de todo lo que pasa en la empresa. Tienes que tener Yo no sé cuántas hostias me he llevado hoy ya sin que tú te des cuenta, ¿eh? Bueno, pues yo también me las he dado, pero pues ahora ya puedo contarlas. No que me las haya dado, sino que me las estoy llevando de lo que cuentas, que me estás dando, es como que me está echando ¿Dónde algunas duele? cosas un buen raspapolvos. Sí, se agradece un montón. Oye, perdóname que te haya cortado, pero es que nos hemos extendido un montón aprovechando que, pues, que hay mucho interés y muchas ganas. Corti, ¿tienes alguna última pregunta o así? O... Nada, simplemente comentario. Yo creo, muy seguramente, que en edición aquí meteremos un fragmentito de la charla que tuvo Alfredo en el evento para complementar. No vamos a poner la parte repetida, pues hay una parte que cuenta otras cosas y así y ya tenemos doble ración de Alfredo. Doble y ración. También guay que haga resumen para dejarle a este hombre, porque ya el almuerzo se va acabando el efecto. Sí, O sea, ya va a ser para la hora cena de va. No, por mí poco tranquilo, sé merienda, que yo, ¿sabes? como sé que estas cosas se dilatan y tal, me había despejado. Espero que ese almuerzo que has hecho sea de esos que veo yo en fotos, que a veces son como bocadillos con garbanzos, patatas fritas, albóndigas y ese No llega tipo de tanto, pero bien, rollos. para sobrevivir, estaba para sobrevivir. Hay algunos temas que me gustaría especialmente tratar contigo, Alfredo, y es que, bueno, justo cometí el primer error, ¿no? Decir que erais una agencia cuando no lo erais, pero creo que sí empezasteis como agencia, ¿no? Entonces sería súper interesante conocer Sí, a ver, el yo recorrido. de formación estudié publicidad y sí que empecé pues más en el lado de la agencia de publicidad. Luego enseguida di el salto al tema de marketing digital. Y cuando montamos 480 empezó siendo una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles, ¿no? Pillamos el boom en 2011. Lo que pasa es que yo pues, tenía una cartera de clientes que como freelance o agencia pequeñita, porque tenía 2 personas contratadas, pues aporté a la empresa. Mi socio era programador freelance y el pacto fue tú pones tus clientes aquí, yo pongo los míos, no miramos ni importes ni nada. Dijimos, vamos a dedicar nuestra vida por igual, pues 50% para ti, 50% de la sociedad para mí. Y lo que sí que hicimos es diferenciar con 2 marcas la parte de agencia de marketing de la parte de 480 por un tema de posicionamiento. ¿Vale? Porque una cosa que aprendí en mi breve paso por el mundo de la publicidad y las agencias es que es un mercado que tiende a la autoexplotación y la prostitución, ¿no? Es curioso porque las agencias trabajan muy bien para los clientes, somos muy buenos, y aquí me incluyo porque yo siento esto como mi profesión, ¿no? Somos muy buenos aportando valor al cliente, enseñándoles cómo posicionarse y tal, pero luego nos cuesta mucho defender el valor del trabajo interno, ¿no? Sí, ya sea un consultor, un publicista, lo que sea, ¿no? Al final hay una gran parte que es conocimiento, es un talento muy intangible. Total. Que en el mundo de la agencia, pues en momentos de tensión tendemos a no valorar por no perder un cliente, con esta falsa creencia también que no se cree nadie, ¿no? De es que voy a bajar el precio porque así entro en el cliente, pero luego ya... No, Vaya buen entonces temazo. decidimos separarnos porque es que nos llegaba peor calidad de cliente cuando nos confundían con una agencia. Es triste. Sí. Creo que ha evolucionado. Estoy hablando de años complicados, la crisis y tal. Pero creo que aún hay algo de esto ahí. Que en el mundo de la tecnología no pasa porque el programador está más vinculado al tiempo, ¿no? A las horas en las que está programando.
ha habido mucha demanda de programadores, ¿no? Quizás se han ido al otro extremo, donde podía haber fases de sobrevaloración de la aportación de determinadas programaciones. Pero claro, eso empuja a una empresa. Cuando tus programadores negocian bien su tiempo y su aportación de valor, es bueno para la empresa si gestiona eso, porque hace que la compañía no tenga más remedio, si quiere pagar a su equipo, Que cobrar al cliente. un precio justo, claro. Pero es que hasta en los equipos, ya en el otro lado de publicidad y marketing, pues se relajan más, ¿no? Son más vocacionales, no lo sé por qué pasa, habría que hacer un estudio psicológico, pero creo que todos percibimos esto, ¿no? Que las agencias vendiéndonos a nosotros mismos somos peores que ayudando a un cliente a venderse, ¿no? Es curioso, sí, sí. Podríamos hacer como un grupo de apoyo, ¿no? Sentarnos alrededor y aplaudirnos y tal, como para Nosotros al final, subirnos. por acabar la historia, cuando ya empezó a despegar el proyecto de 480, fijaos, con la parte de marketing financiamos esa operación al principio, pero nosotros crecimos con clientes, con los recursos que íbamos generando. ¿Vale? Decidimos, cuando ya empezó a despegar y empezamos también a tener producto propio de software, dedicar todo el equipo de marketing como equipo interno de 480 y desapareció la parte de agencia. Interesante. Pues fíjate, estamos nosotros en un movimiento, claro, parecido, en un tamaño distinto, hablando de foco, ¿no? Ahora mismo nosotros tenemos un equipo de marketing, uno de diseño y uno de desarrollo. El 85% de los proyectos son diseño y desarrollo. Y estamos pensando en que en realidad lo que hacemos bien son esos proyectos y como nuestro equipo de marketing realmente ya está ocurriendo que está apoyando en esos proyectos, ¿no? Entonces seguramente cerrar filas un poco en torno a eso me inspira mucho lo que me cuentas, no te lo niego. Hay que poner las cosas en contexto, es que ha cambiado mucho. O sea, claro. Han pasado ya años, ¿no? Desde 2011-12. ¿Vale? Y yo creo que ahora hay una fusión entre... O sea, una agencia ahora es tecnológica por naturaleza, ¿no? Por naturaleza. Y tienes que tener perfiles técnicos y ha evolucionado. Interesante. De hecho, me gustaría hacer como doble clic en la parte esa de las agencias que no queremos ser agencias, ¿no? Como los bancos que no quieren ser bancos. y la cosa está como muy cercana, ¿no? A veces no es solamente que, creo yo, opinión no solicitada, ¿no? No es solamente que no nos damos valor, sino que, ostras, se han hecho auténticas barbaridades en el sector, ¿no? Entonces es como que a veces no quieres ser parte de eso. Y bueno, la verdad es que aprovecho y os doy las gracias a todos los que estéis aquí, a ti especialmente, ¿no? Por venir a compartir cómo hacemos las cosas. No sé si lo hacemos bien, pero por lo menos lo intentamos. Yo creo que cuando la gente del sector compartimos entre nosotros, traemos esa buena intención, es mucho más difícil que haya huecos para gente que no tiene esas mismas intenciones, ¿no? Entonces, ojalá el día de mañana nos apetezca más decir que somos agencias, incluso aunque seamos otra cosa, ¿no? Sí, así es. Hay algo que quiero tratar contigo, Alfredo, y es que comentábamos que hay una especie de valle complicado de las empresas que estamos en mi punto, por ejemplo, pues 13 personas, cómo a veces nos cuesta pasar pues de 17, 20, 25 personas. Hay como una especie de bache ahí. Y no sé, en tu experiencia, ¿qué es lo que crees que hace que algunas nos quedemos o avancemos? Yo he pensado mucho sobre eso porque también me gusta ayudar a gente que está en esas fases y porque recuerdo pues yo vivirlo, ¿no? Y creo que hay entre 10 y 20 empleados hay un estancamiento. ¿Vale? Y yo creo que tiene que ver con varias cosas. La primera es con la capacidad que tenemos de controlar. Un emprendedor que quiera controlar en exceso lo que ocurre en su organización, a partir de 20 personas empieza a tener una organización en la que tienes que tener de verdad capacidad de delegar. Y cuando hablamos de delegar, no es delegar tareas, es delegar responsabilidad, toma de decisión. Es, como explicaba Felipe, compartir la visión y que la gente con eso ya sea capaz de dirigir equipos. Entonces ahí hay una barrera. Y luego hay otra barrera que es más táctica de gestión y de conocimiento financiero de cómo continuar ese crecimiento, ¿no? Para mí fue la fase más dura de vivir personalmente. Hay gente que viene ahora, estás en bolsa, 270 empleados. Yo ahora disfruto muchísimo porque tienes una idea y tienes un equipo que es mucho mejor que muy tú, capaz, dispuesto, ¿no?, a llevarlo. Digo, no, si el empresario que está sufriendo está ahí, entre 10 y 20, 30, bueno, esa es una forma de acotar, ¿no? Bien. Y yo para mí es el empresario tipo, ¿no? El que se la está jugando, el que vive cada problema de cada persona del equipo de forma individual. Y luego suceden cosas, ¿no? Yo me doy cuenta que hay muchas empresas que están en esa típica situación de van de culo. Dicen, no, tengo que trabajar los fines de semana, voy de culo
pero no gana dinero ni crece. Pues hay muchas empresas que se tiran años, ¿no? en esa rueda de hámster. En esa rueda de hámster. Y dices, bueno, pues si estás en esa situación durante ya un tiempo en la que vas de culo, con lo cual toda tu capacidad productiva está en marcha y no creces o no ganas dinero, pues algo estás haciendo mal. Y lo que estás haciendo mal suele ser pues, decisiones tácticas en el pricing, en el tipo de producto o servicio. Y me ha gustado mucho lo que ha dicho Felipe, porque yo lo comparto totalmente. Ha sido nuestro modus operandi desde el principio con mi socio Sergio, el hablar de la visión. Pero a veces creo, y esto lo he descubierto hace poco, que cuando transmitimos estas cosas son muy abstractas. Claro. A una compañera hace poco yo le insistía mucho, joder, es que tienes que parar y levantar la cabeza. Hasta que un día viene y me dice, yo paro, levanto la cabeza y ¿qué? ¿Sabes? Y, joder. Digo, claro, pues... Y me llevo un sopapo, ¿no? No, es que levanto la cabeza, ¿ahora qué hago? Digo, joder, pues no sé, descárgate información de esto, analiza, dedica tiempo a pensar, abrir la... ¿Sabes? Como que a veces transmitimos los mensajes muy abstractos. Entonces, aspectos tácticos que nosotros hicimos o concretos que tienen que ver con lo que ha dicho Felipe, pero por decirlo un poco más claro, ¿no? Es decir, oye, esta visión individual, que también lo hacíamos, ¿cuánto quieres cobrar y cuántas horas quieres trabajar en tu escenario ideal en el plazo que tú estimes? Y lo cuantificas económicamente con su seguridad social, con sus costes asociados. Y luego vas tirando eso para abajo y dices, bueno, si yo quiero trabajar estas horas, tal, ¿cómo lo puedo hacer? Prestando servicios con este equipo. ¿Cuánto quiero que cobre mi equipo en ese escenario ideal? Porque todos sabemos que al principio hasta los equipos se comprometen y están dispuestos a sacrificar. O sea, toda esa visión tiene que ir a un Excel cuando eres pequeño. Interesante, ¿eh? Y tienes que llevar ese Excel de decir cómo será mi P&G, mi cuenta de resultados, mis ingresos y mis gastos en ese escenario ideal, claro, al que quiero aspirar. Claro, cuanto más grande sea el salto, pues probablemente más tiempo, ¿no? Te llevarás ese Excel a futuro. Pero lo que decíamos, ¿no? 1 grado hoy, pero ¿eso en qué se traduce? Se traduce en que si yo sé cómo va a ser mi P&G de ingresos y gastos, y yo ahí hay que meterlo todo, hay que hacer una reflexión como el storytelling, ¿no? El guión de una película. Oye, si yo quiero tener un equipo de tanta gente cobrando tanto, necesitarán unas instalaciones, o sea, tienes que hacer un ejercicio de aterrizaje y meterlo todo en el Excel. No te dejes nada. Y alguna partidita más de colchón de gastos imprevistos lo metes ahí. Pero en coste ideal, no en lo que estás dispuesto a cobrar tú ahora a tu equipo. Claro, tú tienes que empezar a operar lo antes posible con un esquema de pricing que financie ese ideal. Muchas agencias toman decisiones basándose en su estructura de costes actual. Y eso es la rueda de hámster. Si tu estructura de costes actual es la que es para la situación actual, si solo consigues vender servicios para costear eso, nunca vas a salir de ahí. Los beneficios empresariales, el beneficio de una empresa no es dividendo. Dividendo es si te lo quieres repartir, que es muy legítimo, está muy bien. El beneficio empresarial es la sangre que te va a permitir crecer, subir salarios, contratar personal nuevo, pagar nuevas oficinas y a partir de ahí llegarás hasta un punto. Pero si no consigues un margen suficiente y un beneficio hoy, ahí te vas a quedar. Total. O entras en una dinámica todavía más perversa que es la financiación externa, ya sea con socios, con deuda. Y digo perverso porque si estás en esa situación es muy probable que no optimices bien esa financiación. Una cosa es que tú elijas tenerla como herramienta financiera y otra cosa es que por una falta de visión o previsión te veas abocado a tener que pasar por el aro, Cuando ¿no? te financias externamente, yo creo que tienes que tener muy claro el efecto de esa financiación y ya tener todas estas palancas muy definidas, ¿no? Y lo que te tiene que aportar la financiación es acortar tiempos. Y dices, vale, Total. yo ya sé que con este beneficio que genero puedo ir a esta velocidad, contratando equipo a una velocidad, mejorando salarios a una velocidad, realizando las inversiones que sean y veo que funciona, pero sé que si tuviera un poco más, bueno, pues ahí me financio porque ya sé Literal. qué decisiones estoy tomando. Y caso esa financiación con mi capacidad de generación de caja porque, oye, esa financiación hay que devolverla, ya sea un préstamo o un socio capitalista que va a querer devolución. O sea, es muy táctico, pero en esto que es tan sencillo, como empezando por hacerse esas preguntas, luego las trasladamos al plano económico y al plano temporal, pues no le dedicamos tiempo. No dedicamos tiempo. Estoy de acuerdo que este ejercicio es sencillo, que incluso cualquier persona con un poco de tiempo lo puede hacer, ¿no?
pero has citado un par de cosas que no sé si para ti son sencillas, pero para mí son muy complicadas. Has comentado la importancia de delegar correctamente y acabas de comentar también la necesidad de cambiar muchas veces tu pricing para poder soportar tu idea, ¿no? De dónde quieres llegar. Claro, es que y no son tan evidentes para mí. este ejercicio lo que requiere es compromiso, pero para mí es como adelgazar, ¿no? Todos estamos obsesionados con tener la figura ideal y buscamos por ahí, vamos El remedio. a médicos que nos digan lo que ya sabemos. Ya sabemos adelgazar todos. Lo que pasa es que es jodido hacerlo. Pues esto es lo mismo, ¿no? Tienes este Excel, tienes las decisiones y llegas al punto donde tú tienes que vender un servicio y ponerlo en valor. Y ahí es pues cuando nos ofrecen las patatas fritas y nos las comemos. Dices, porque empiezas a pensar que si no lo cojo, si digo que no, o si pongo este precio, que es el que caro es. Y yo tengo una anécdota. Nosotros, nuestra empresa nace en Castellón, o sea, y partíamos pues eso, con esa situación, más en una provincia pequeña, y pronto fuimos reconocidos como la empresa más cara, yo creo que de la Comunidad Valenciana, y enseguida pudimos venir a Madrid. Porque como y estáis encantados con esa etiqueta. Nuestra filosofía. Pero claro, tienes que tener un compromiso con tu socio, lo que comentaba Felipe, muy fuerte, para estar seguros de decir que no a clientes grandes, porque teníamos, claro, preferimos estar en la playa, ¿no? O haciendo lo que nos dé la gana, que trabajando no solo gratis, sino poniendo pasta, porque no es que cubras costes, que muchas veces estás financiando el proyecto del cliente si no lo haces. Y claro que es duro cuando estás montando equipo y llega un cliente y le dices que no le bajas un euro, ¿no? Y teníamos un pitch, un argumentario para nunca negociar, nunca entrar a tal, jamás. Eso estaba prohibido en la compañía, ¿no? Y se creó esa reputación y yo al equipo se lo vendía como algo positivo. Digo, nuestra labor comercial tiene que acabar en dos resultados. El cliente que nos compra o el cliente que se queda con la sensación de ojalá pudiera hacerlo con vosotros, pero no me lo puedo permitir o me parece que para este proyecto no es algo para mí. Quiero traerme, Alfredo, entonces en la parte de pricing lo sigues conectando mucho con convicción, buen alineamiento con tu socio en este caso, ¿no? Y aguantar. Sí, aguantar fuerte, ¿no? Pero es que cuando tienes todo tan escrito, sabes que si te desvías, pues vas a queda otro en sitio, evidencia y ese muy otro rápido. sitio no nos interesa. Correcto. Ese otro sitio es crearte una jaula de oro en la que no quieres estar. Y la parte de delegar, siempre con las personas, no sé si os pasa, no sé si te pasa, Alfredo, pero siempre me resulta complicado, ¿no? Cuando alguien ves que no acaba de funcionar, pienso, bueno, a lo mejor necesita un poco de tiempo. O, bueno, a lo mejor no le he contado bien las cosas. Sí, pero eso es, y yo insisto mucho en los equipos, ¿no? Esa gente que espera para delegar en alguien o darle una responsabilidad a que esté preparado, ¿no? Dices, pero si nunca nadie va a estar preparado hasta que empiece a hacerlo. Y hay mucha gente que le da miedo dar responsabilidad y dices, no, es que hay que darla porque es la forma de que la gente dé el siguiente paso, ¿no? Okay. Y eso pasa tanto a la hora de delegar como a la hora de invertir, que de una forma muy extraña invertimos la secuencia, ¿no? ¿Vale? Mucha gente que espera tomar determinadas decisiones de inversión a tener ya el negocio montado para permitirse, pues, por ejemplo, contratar a alguien para planificar proyectos, que para mí es un aspecto clave que hay que hacer cuanto antes. Esto me lo llevo apuntado, ¿eh? Liberado del día a día de la operación con el cliente para ir detrás de los proyectos, midiendo el avance, que están en la situación que tocan, porque ahí es donde está la rentabilidad. O sea, perdóname, Alfredo, aquí harías un movimiento audaz. No dirías voy a conseguir pasta para pagar a esta persona, sino voy a conseguir esta persona para que todo vaya bien. En toda ¿no? fase hay que invertir. Y Entiendo. pues, yo y mi socio hemos estado tiempos, pues meses sin cobrar, pero dentro de ese plan. Entiendo. Es decir, no cobramos porque queremos generar más disponibilidad para contratar este perfil, este otro perfil. Y era una empresa típica porque éramos 5 o 6 personas. Quieres como un hábito, pues el registrar los tiempos de las cosas, el mínimo necesario para poder tener un control de rentabilidad. Pues conforme viene alguien nuevo, se adapta a lo que ve cómo trabaja. Claro. Y como todos le ven el sentido, porque la información es muy importante, esté disponible para todos. Yo me acuerdo que cuando éramos 15 y 16 personas teníamos una, bueno, a lo mejor algo más, 20 y pico eran, sí. Tuvimos una... Ok. Pero claro, nosotros lo vivíamos con naturalidad porque Sergio y yo siempre en esa fase éramos los que menos cobrábamos porque estábamos financiando el proyecto.
Pero nos preocupaba el pasarnos de la raya y decir, sí, podéis cobrar más, pero la viabilidad de cobrar todos los meses, ¿hasta dónde Claro, ¿cómo llegaríamos? impacta en el negocio, no? Y entonces cogimos y dijimos, oye, pero si tenéis las cuentas de la empresa, porque hacíamos cada 6 meses, revisamos cuentas, tesorería, todo lo sabe todo el equipo. Y les dimos todo y decimos, por decirnos vosotros lo que queréis cobrar, ¿qué queréis que os diga? Hacernos una propuesta y tal. Claro, hostia. Pues de repente la decisión Me he quedado yo igual, se convirtió en algo muy complicado. Tardaron meses en hacernos la propuesta. Porque cuando tú tienes la responsabilidad y ya no es la decisión de lo que yo cobro, sino de mi decisión, cómo afecta a un proyecto empresarial en el que creo, con el que quiero vivir, todos adoptan el rol necesariamente de la decisión que te hacen tomar a ti. Bueno, pues estuvieron 6 meses, al final se atrevieron a hacernos una propuesta y yo, por supuesto, tenía un plan de contingencia, ¿no? Que era una propuesta que me parecía razonable con un montón de argumentos, por si venían con algo descabellado. Pero su propuesta estaba en torno a un 20% por debajo de la mía. Fueron más responsables, porque vieron lo duro que es tomar decisiones y lo que acojona tomar una decisión que puede afectar a un grupo de gente. Interesante este punto, ¿eh? Claro, Lo hemos hablado también, hacer partícipes al equipo. Tenemos a veces miedo, ¿no? Pero si a la gente le das responsabilidad, la gente suele responder bien. Y si alguien no responde mal, pues es que no debería estar en el equipo, ¿no? Anotado. Contratar a una persona para gestionar proyectos. Claro, hay alguien que vele por la rentabilidad de lo que haces en una empresa de servicios es clave y es muy complicado. Es muy complicado. Dinámico el tiempo, tal. Entonces, ¿cómo no vas a tener a alguien ahí en cuanto puedas dedicado a esto, ¿no? A veces hay gente, no, este se dedica a tiempo parcial, lleva proyectos. Hombre, no puedes hacer cuando eres 3, 4, 5, pero nosotros creo que la 6ª persona ya la dedicamos exclusivamente a planificación. Muy interesante. Me está encantando que los temas que me parecen más dolorosos o más interesantes son temas que vamos a tratar ampliamente durante todo el día, ¿no? Así que genial. Pero hay algo que quiero preguntarte antes de dejarte marchar. Y es que vosotros habéis crecido también a nivel inorgánico y quiero entender un poco cuál es tu experiencia en este campo, qué habéis hecho, qué te ha dolido. Bueno, pues al final nosotros cuando ya teníamos claro qué queríamos ser y demás, pues queríamos acelerar el proceso. ¿Vale? Ahí es cuando empezamos sí que a hacer rondas, a financiarnos externamente. Éramos una empresa que desde el día 1 habíamos sido autofinanciada y rentable, ¿no? ¿Vale? Creciendo gradualmente, después los yo qué sé, 5 primeros años o así, creo que fue al 5.º año. ¿Vale? Y cuando estábamos en el tema del software, queríamos tener producto, invertimos para tener producto propio, pero veíamos que era una travesía por el desierto complicada, muy a largo plazo, ¿no? Muy complicada. Y analizando el panorama, el tejido empresarial y que había, vimos que había empresas que podíamos adquirir de determinado tamaño, que habían desarrollado un productos para nichos de software y que nosotros ese software le podíamos dar una segunda vida. Porque eran empresas, no startups nuevas, sino todo lo contrario. Empresas que llevan 20 años muy consolidadas, haciendo un software para la gestión de la limpieza de hospitales o para el no sé qué, que el software ya está un poco legacy, que se habían quedado estancadas esas empresas a lo mejor en 20 personas por lo que hablábamos antes y que nosotros les podíamos dar la... Perdona, Alfredo, necesito profundizar aquí. ¿Dónde veías la oportunidad? ¿En el equipo, en el producto, en el mercado? Es una combinación de las tres. A ver, a nosotros lo que más nos llamaba en ese momento era tener mercado y producto. ¿Vale? ¿Cuál era la clave? Claro, si viene con un equipo que conoce ese mercado y que ha parido el producto, pues es lo ideal, porque si no es muy complicado dar continuidad, sobre todo a corto plazo, ¿no? Totalmente. ¿Y vosotros aportáis también capacidad o pretendéis aportar capacidad para extender ese mercado, ¿no? Para llegar... Sí, para ayudar a llevar al siguiente nivel, para esa inversión que normalmente a ese empresario se le hacía muy duro de renovar tecnológicamente un producto que ya tenía 10, 15 años, que venía con tecnologías legacy. Como nosotros éramos desarrolladores, no teníamos miedo en esa parte. Interesante. Entonces, esa combinación era ideal. Y nosotros, en 2019, hicimos la primera adquisición así representativa y adquirimos una compañía más grande que nosotros. Nosotros ya estábamos facturando 2 millones de euros y teníamos un beneficio de 200.000, porque reinvertíamos mucho en desarrollo de producto propio. Pero la empresa que compramos estaba un poco por encima de los 2 millones y tenía un beneficio de 600.000. ¿Cómo se compra una empresa más grande que la tuya? Bueno, o sea, para gente que ha suspendido matemáticas no lo entiende. Claro. Pues ese es otro problema, ¿no? Que hay poca cultura financiera y no hablo de... La gente confunde finanzas con contabilidad y tal. Literal. En las finanzas de empresa hay como un respeto y digo, pues son como las finanzas de casa. ¿Cómo se compra la gente una vivienda que son varias veces
décadas de salario de una persona, ¿no? Literal. Y es para vivir, que no te va a generar una rentabilidad. Yo, para mí, comprar una empresa, sobre todo de las características que compramos nosotros, es mucho más fácil y racional que comprar un piso. Porque vas a comprar algo que ya está generando una caja, que tiene unos ingresos, que tiene un track record. Si eso está bien, lo atas bien, vas a un banco y pides el dinero. Es que lo cuentas y me dan ganas de salir de compras. Claro. Claro. Pero es que hay un choque cultural aquí. ¿Qué ocurre? Que detrás de esto pues hay un trabajo a fondo de análisis de estas compañías, de encontrar la pieza que encaja contigo. Claro, yo analizo al año cientos de empresas porque me gusta. ¿A ti te gusta personalmente Sí, revisar claro, porque modelos? es que es mi negocio, o sea, es que es... Y las analizo porque algunas pensamos en comprarlas, en otras porque hay que saber dónde están. Y yo estoy descargando. Yo quedo con un amigo y le digo, ¿dónde trabajas? Y en cuanto nos vamos, yo me meto y me descargo las cuentas de esa empresa. ¿Tenías ese background financiero o lo has ido adquiriendo? Porque yo voy aprendiendo pero si poco a poco, ¿no? Con las finanzas hay que quitar ya el... Yo creo que los financieros le han puesto muchas siglas a todos para defender su cortijo. También lo hacen un poco los informáticos. Y el mundo financiero es muy racional. Es que hablamos de dinero, de valor de las cosas, de gestión de riesgo. Entonces, si tú vas traduciendo cada cuenta contable de tu balance y PIG en cosas que puedes entender, poco a poco pues vas viendo que eso está conectado con la realidad, que tiene un sentido. Entonces, yo os diría que perder el miedo a la parte financiera os va a dar alas. Os va a dar alas, os va a ayudar a diferenciar lo que es un gasto de un activo y por qué eso tiene una implicación real y en la financiación de nuestra compañía. Total. Y yo lo he ido aprendiendo con muchísima curiosidad, porque te la jugabas, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que tuve un cheque de 2 millones de euros en la mano, ¿no? Que básicamente lo recogí en el banco y se lo di a otro señor en el notario. Me duró 2 manzanas que había entre el banco y el notario. 2 manzanas de nervios, espero. Ahora lo recuerdo y es increíble cómo normalizas las cosas. O sea, eso yo ahora lo vivo y me veo como un chaval, otra persona. Porque ahora, pues claro, tienes equipo financiero, tal... Tienes que dar un poco más de empresario, ¿no? De que esto... Pero es verdad que se convierte en tu día a día mover determinadas cantidades de dinero. Solo hay que romper moldes mentales, ¿no? Entonces, todo es más racional de lo que parece, pero a veces vivimos en un esquema mental, en una cultura que nos han inculcado de que esas cosas solo son para gente que nacen en familias bien, muy adineradas. Y digo, pues yo soy de Teruel, me fui a estudiar a Castellón, o sea que no fue un trayecto a Harvard. Estoy muy orgulloso de la Universidad de Castellón, me gusta mucho. Pero y con una mano delante y una detrás, o sea, casi saliendo del pozo, ¿no? O sea, menos que cero. Pues enhorabuena, ¿no? Yo creo antes de nada, la verdad que está muy bien. Pero lo digo en el sentido de que me da mucha pena cuando ves a la gente capaz y que lo que les falta es quitarle esa historia que les han metido en la cabeza de que esto es para otra gente, de ese miedo a decir es que tengo este plan. Pues claro que hay miedo. Yo me acuerdo cuando compramos esa primera empresa y dices, bueno, pues aquí hay una responsabilidad. La empresa estaba en Burgos, digo, igual me tengo que ir a Burgos a vivir si el equipo se va. Claro. Y luego mides los riesgos. En esa sí que hubo un riesgo alto, fue la primera vez que lo hacíamos, pero aún así podíamos asumirlo. Y a partir de ahí, siempre que hacemos una due diligence, yo hago un escenario que es el escenario crítico tipo película, ¿no? Me imagino, hemos comprado la empresa, vamos al día siguiente, se ha ido todo el mundo, se han llevado los muebles, nos han estafado. Eran actores. Le digo, ¿qué impacto tendría esto financieramente para la compañía? Bueno, pues ahora las operaciones que hacemos pues, nos joderían, nos dolerían, pero saldríamos adelante porque nunca arriesgamos todo a una decisión. Total. Sino que ya vas gestionando esos riesgos. Y con ese racional, entendiendo cómo funcionan las cosas, puedes crecer ilimitadamente a determinada velocidad. El límite es la velocidad, dependiendo de los recursos que tengas y la capacidad de digerir todo esto, ¿no? Nosotros en 5 años compramos 11 compañías y claro, pasamos de 2 millones a 20 millones, de 20, 30 personas a 200, pero ya os digo que desde dentro se vive con normalidad, ¿no? Y mola mucho. Y desde las primeras mudanzas éramos allí, tengo fotos del equipo montando mesas. Claro. Y ahora pues contratas, yo creo que es Steelcase, ¿no? Creo que es una empresa buena de muebles. Y te hacen unos renders, unos proyectos y abres una oficinón aquí, allá y tal. Y tú que solo quieres una silla, ¿no? Claro, pero yo os lo digo porque eso está al alcance si se hacen bien las cosas y lo disfrutas mucho. Brutal, pues muchísimas gracias por compartir. Vamos a dejar un espacio para hacer una única pregunta, pero quiero poner en valor esa idea de los marcos mentales, ¿no? Poco a poco, a medida que voy conociendo gente interesante,
pocas veces nos damos cuenta del marco mental en el que estamos trabajando, ¿no? O sea, es como que naces y das por hecho ciertas cosas, las que sean, pues que las matemáticas no son para mí, o yo qué sé, lo que sea, ¿no? O que hay que trabajar viviendo en un sitio fijo. Y vas conociendo gente pues, que trabaja en remoto, que compra empresas que tienen un valor mayor que la suya, y te vas juntando con ellas, vas hablando, y con ese intercambio de ideas, de repente sales de la conversación y te das cuenta cómo tu marco, como mínimo, se ha movido o se ha hecho un poquito más grande, ¿no? Y bueno, pues yo hoy, de momento, no sé cómo encajarlo, pero me llevo algunas ideas súper interesantes. ¿Hay alguna persona que quiera...? Ahí tenemos una mano rápida. Me encanta el oportunismo del mundo de las agencias. Yo, si se puede, trato de darle velocidad. Pues mira, una muy fácil, sobre todo muchísimas gracias, me ha encantado la charla, Alfredo. Quería preguntarte, dado que el marco mental generalizado, yo soy profe universitario y creo que el marco general es totalmente diferente, quería preguntarte de dónde sacaste tú tu marco mental diferente, no sé, padres, familia, amigos, mentores, ¿qué es lo que ha sido para ti destacable en esos esquemas que tanto recomiendas? Yo creo que eso es muy personal y en mi caso fue la necesidad. Es decir, yo si no hubiera tenido necesidad de ganar pasta habría sido policía nacional, estoy seguro. Tuve los libros, me gustaba el tema de la investigación, era una cosa que me apasionaba, ¿no? Es verdad que desde pequeño siempre tuve la vena emprendedora. Yo creo que mi abuelo era hostelero, tal, pero era un hostelero con una mentalidad emprendedora, acabó vendiendo su restaurante muy bien. Y me llevaba a los sitios y entrabas en un restaurante y te decía, ¿cuántas personas caben aquí? Tantas, tal, ¿cuántos en menú? Y ya me hacía calcular en esos términos y me lo pasaba muy bien. Creo que ahí tenía esa vena. Pero la necesidad fue muy importante, porque yo vi lo que cobraba un policía, yo tenía por situaciones de familia una deuda con 18 años y vi que con el sueldo de policía me iba a pegar media vida pagándolo. Entonces dije, bueno, pues la segunda vena es la empresarial y esa voy a tener más oportunidad, ¿no? Entonces cada uno tiene que agarrarse a lo que tenga, ¿no? Y luego siempre ha habido gente que emerge, ¿no?, de la nada, que no ha tenido un padre emprendedor. Mi socio son todos funcionarios. Y él lo dice, ¿no? Son todos funcionarios. Es su mentalidad. Y luego que es un tipo tan racional que quitó del medio el miedo irracional. Y como planificábamos de forma muy racional lo que os he dicho, pues simplemente se creía eso y eso iba eliminando barreras, ¿no?, en su mente. Entonces, creo que no hay soluciones mágicas. Todos los proyectos que van bien y sobre todo los espectaculares, ¿no?, si los analizáis, eso siempre lo digo, no hay que seguir recetas. Si los proyectos que han ido mejor son los que han creado su receta. Es el único denominador común, es quien ha hecho las cosas de una manera muy suya, muy diferente. Aprendes de los demás, coges los trocitos, pero tenéis que encontrar cada uno vuestra fórmula y que nadie os cuente historias, no hay recetas. Me gusta la idea, ¿no? Todos jugamos con los mismos ingredientes, pero los organizamos como podemos. Oye, pues Alfredo, muchísimas gracias por este ratito compartido. Venga, pues vamos a enfocar el cierre. He intentado tomar nota, hoy son un poquito más largas de lo habitual y a ver si lo he conseguido. Vamos a por ello. Viene a divertirse escalando agencias, siempre quise decir esto, ¿no?, como para los motos. Alfredo Cebrián, que desde el inicio buscabas crear una empresa de servicios, parece, luego veremos que también de producto, con un margen potente y que hoy además diriges 480, cotizado en BM Growth desde 2020. Si algo digo mal, me corrijas, porfa. Nos cuentas que fundasteis en 2011 y tras 13 años contáis a día de hoy con más o menos 300 personas en el grupo, que ha crecido un por 10 en facturación y en EBITDA en 4 años, estando hoy en 20 millones de facturación y 2 millones de EBITDA más o menos. Creo que es en 5 años. En 5 años, vale. En 4 queda más cookie, pero vale. Nos comentabas que a nivel estructural tenéis unas oficinas centrales con servicios globales como estrategia y dirección, comunicación, administración, seguridad, recursos humanos y luego 7 unidades de negocio, cada una con una especialización en un servicio y que además cuenta con un director o directora de unidad y con sus equipos técnicos dentro de cada una de ellas. Nos cuentas cómo crecéis tanto a nivel orgánico como inorgánico y que contáis más o menos con unos 1.500 clientes en segmentos súper dispares porque las líneas también son variables. Nos contabas cómo vuestro esquema de trabajo es poner un producto, servicio o tecnología, un producto o servicio tecnológico sobre lo que también aplicáis servicios, ¿no?, como para que el cliente no tenga que preocuparse de nada. Hablando de vuestros inicios, a veces contabas que venir de un perfil técnico nos hace dejar de lado las finanzas. Me he sentido súper representado por esto, ¿no? Y cómo esta realidad hace que muchas empresas vayan apretadas en trabajo y aún así los números no acaben de salir, ¿no?, por algo.
A veces incluso aunque van bien, parece que la caja se queda tirante. Por eso siempre habéis tenido, tú y tu socio, la visión de darle valor a los números y cómo, oye, estos números son los que marcan si tengo que decir que no, si algo no cubre este modelo, independientemente de que hoy vaya un poco pelado, porque si no, me estoy cavando mi propia tumba. Te preguntamos sobre cuál es el margen adecuado, ¿no? en servicios y nos decías, oye, esto lo tenemos súper modelizado, pero nuestros márgenes son muy variables. Tenemos tanto servicios como productos y tienen modelos distintos, con lo cual no hay, digamos, un número, pero lo importante es que tengas un modelo claro y poder ceñirte a él. Vemos que al inicio no es posible aplicar tanta metodología, modelización y demás, y nos recomiendas hacer cuentas pues, más esenciales. Si puede ser con criterio de caja y con proyecciones para mínimo 12 meses en los que proyectamos no solamente con los costes actuales, sino con la evolución de sueldos, contrataciones y demás. Y este modelo lo podemos utilizar directamente para fijar precios. Profundizando sobre la necesidad de meter márgenes de seguridad, profundizamos también sobre la necesidad de meter márgenes de seguridad tanto para formación como imprevistos y que este Excel al final salga de la visión de negocio y no al revés. En casos en los que algo funciona pero no vamos bien de caja, eso que comentaba justo antes, decías que lo primero es hablar con nuestros clientes, que no lo tenemos en cuenta, pero son potencialmente nuestra principal fuente de financiación, que no siempre, como decía, lo tenemos en cuenta. También los proveedores pueden ser una buena fuente de financiación, aunque en nuestro caso en servicios a veces son, digamos, un porcentaje más pequeño de negocio y parece que podemos hacer menos. Y finalmente, pues para financiar circulante tenemos el banco donde nos pegamos algún consejito de dónde deberíamos permitir que nos pongan como avalistas personales y dónde no. Consejo que puede ayudar y desde luego quitarnos algunos disgustos de encima a más de uno. Hablamos del riesgo de disponer también de un extra de financiación, ¿no? Oye, ¿por qué voy a pedir dinero si no me hace falta? Cuando no tienes una necesidad concreta, porque entonces podríamos ser casi sin querer un poquito menos disciplinados, ¿no? Hablabas de esa gestión del dinero y la financiación que a veces es cultural y hablamos de las diferencias de nuestro modelo con otros modelos de tipo startups basados en levantamiento de rondas, que un poco decías que la palabra levantar no molaba mucho. Repasando el recorrido, comentabais cómo lanzáis a bolsa con alrededor de unos 2 millones de facturación, a priori un poquito más pequeños de lo que es habitual. Y preguntando por la visión nos cuentas sobre que en realidad esto de atrás adelante se ve mucho más fácil, ¿no? Que en realidad es mucho prueba-error, cambios, ir evaluando los cambios en la realidad del día a día y cómo la visión realmente clave es la de alinearte con tus socios. Lo que sí que destacas es que nos habéis dejado llevar por la corriente establecida y que os gusta cuestionaros todo siempre. Es algo que has comentado en varias ocasiones y que además, viendo un poco de testimonios, que no hay ninguna duda, no haría falta ni que lo verbalizase, sinceramente. Es un ejemplo aplicable de vuestra salida a bolsa, ¿no? Donde estabais viendo, oye, esto es lo que buscamos, la bolsa podría ser, no puede ser, oye, ¿por qué? ¿Qué requisitos tiene? Pues vamos a mirarlos y vemos. Lo que sí viste es que el modelo de producto os gustan y habéis trabajado en amplificar este punto, no solo por margen y modelo, sino también por la capacidad de impacto que tiene. Y esto pasa a formar parte un poco de vuestra visión de empresa. Al experimentar lo complejo de crear productos de cero, empezáis a cotillar algunas empresas que ya lo hacen en principio para poder aprender, pero ahí veis algunas empresas de productos relativamente pequeñas, con software de nicho, que se vuelven interesantes por su rentabilidad y también su recorrido, y surge la idea de crecer comprando estas empresas. Al final, la inversión la hubierais necesitado igual que para crear el producto desde cero, ¿no? Analizáis la financiación posible y ahí estaba la bolsa, en este caso de Medio Growth, y nos confiesas el poder de las ideas y cómo salirse de las convenciones es también una barrera. Pues oye, ser una empresa pequeña, ser de Castellón, pues yo soy muy innovador, pero todo el mundo me va a ver como algo raro y a lo mejor no confían tanto en mí, ¿no? Y también hablabas de los golpes de suerte, ¿no? De cómo justo en ese momento había una formación que os acercaba a esa situación de premercado, que os permitía probaros, tanto a vosotros como al regulador y demás, ¿no? Y hablabas también sobre el coste de la operación, que decías que, oye, en cualquier caso, como esto se publica, se puede cotillar, pero que normalmente tiene un punto de partida de unos 200.000 euros y de ahí, pues como también hay comisiones, que puede ir hasta mucho más arriba. Nos cuentas, Alfredo, diferentes formas de intercambio de acciones por listings o en cash out de accionistas que quieren vender, incluso la necesidad a veces de generar rondas previas para cumplir requisitos técnicos de número de accionistas y otros temas que tuvisteis que hacer antes de vuestro lanzamiento a bolsa. Hablamos de lo bonito, pero también de la presión de recibir tan buena recepción en vuestra salida y nos cuentas cómo hicisteis 2 adquisiciones previo justamente a ese lanzamiento. Uno de ellos fue prácticamente como duplicar vuestro tamaño y os acercasteis a bancos, clientes y presentasteis el modelo. Para financiarlo, si me he quedado bien con lo que hicisteis, la mitad de la deuda, alrededor de 1 millón, era deuda bancaria y la otra mitad con una ampliación de capital.
De cara a la financiación bancaria, veíamos como el banco, aparte de ver la operación, que quizás es como muy americano, en realidad en nuestro caso se basa mucho en los números que ya tenemos hechos hasta ahora, y la rentabilidad de 4,80 pues era una especie de doble garantía, ¿no? de cara a ese apoyo bancario. También decías que casi todas las operaciones las intentáis manejar de una forma similar. Preguntamos acerca de cómo han impactado esas adquisiciones, y es que habéis construido un holding tecnológico donde el portfolio, conocimiento acumulado, cambia mucho vuestras capacidades y también los resultados. Por eso, por ejemplo, Sofistic se lleva un porcentaje de los más fuertes dentro de vuestros resultados que viene de esa adquisición de este momento que hablábamos. De ahí eso de hacer cosas distintas, que no hace falta que lo cuentes, ya se va viendo. Sobre este tema hablamos del dilema del innovador, donde vemos que no puedes acomodarte en nada que funcione porque pierdes capacidad de tener la mente abierta y que tenéis siempre la necesidad de revisarlo todo, aunque se haya cambiado hace poco, lo que genera innovación y crea nuevos puestos incluso y oportunidades dentro de vuestra compañía. Sobre los casos de éxito, decías, Alfredo, que te parece que lo único que tienen en común todos es que se esfuerzan en buscar su camino y hacerlo diferente y a su manera. Hablando de cómo consigues impactar a tu negocio y llegar a tu compañía, a que la gente se entere de algo de lo que haces siendo tantos, nos contabas tu tendencia al caos, pero el foco claro de a dónde quieres llegar. Ya me he quedado con ganas de saber a dónde quieres llegar. Ya hablaremos con un cafelito, ¿no? Y que entonces tratas de tener muy clara esa visión general y ver cuáles son los pasos para conseguir llegar a ello. Y cuando te preguntamos sobre cómo visionas el largo plazo, nos hablas de la relación con tu socio, sobre cómo sois personas diferentes pero alineadas. No lo has dicho exactamente así, pero lo he querido poner en estas palabras. Y cómo la confianza es la sangre de las relaciones y que su falta hace la empresa pegajosa. Me ha gustado la palabra. Ya disfruté la primera vez que charlamos, te lo he comentado antes, sobre el escenario. Me quedé con muchísimas ganas de seguir preguntándote. Lo peor es que después de este rato, en lugar de quitárseme las ganas, me quedo todavía con más. Me llevo muchos aprendizajes muy valiosos porque compartes sin reparos y creo que no solamente van a ser valiosos para mí, sino para todos los que están escuchando. Decías que no hay dogmas, que no quieres sentar cátedra, pero tu experiencia, que sepas, Alfredo, de corazón, que nos es útil y súper valiosa para todos los que estamos también en búsqueda de nuestro camino. Muchas gracias. Joder, menudo resumen, qué capacidad de síntesis. Muchísimas gracias a vosotros. Que sí que gracias. rememoraba gracias yo mil. las cosas. Sí. Y un comentario que sale de todo esto, que ser de Castellón mola mucho y es la bomba. Y Alfredo es un ejemplo, que sea de Teruel, no de nacimiento. Total. Oye, Sí, aquí hay estoy cosas ahí. muy chulas. Sí, las provincias al poder. Eso es, a topísimo. Alfredo, nada, muchísimas gracias. Te volveremos a traer seguro en algún momento. Vamos a dejar que En hoy cuanto que te comas, dejes. pero seguiremos porque la historia 480 lo merece y porque tienes mucho conocimiento que a nosotros y a toda nuestra audiencia nos ayuda mucho porque vas bastantes pasitos por delante y siempre se agradece escuchar estas cosas. Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Para no estar pagado, habléis muy bien de nosotros, da gusto. Bueno, luego hablamos de esa parte. Luego. Vale. Ya lo has dicho. Bueno. Joder, qué rápido aprendéis, con esto de los números y el Hombre. margen. Nosotros nos has hecho una masterclass, aplicamos al minuto. Decimos, a ver a cuánto sale la hora. Claro. A ver si te crees que tomo nota solo para decir ahí las frases al final. Luego es para aprender algo. Así que nada, ya nos vemos prontito, Alfredo. Y a todos los que nos estáis escuchando, nada, ya sabéis, tenéis Alfredo 480, seguidles y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Un abrazote. Chao, gracias.